¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Equipo de Noticias. Aquí estamos por A24, 9 de la noche, 2 minutos, a la espera de la palabra del presidente de la Nación, que va a hablar en unos minutos nada más en la Fundación Libertad, en la cena anual de la Fundación Libertad, aquí en Parque Norte, en la ciudad de Buenos Aires. Es interesante saber qué es la Fundación Libertad. Básicamente es una usina de pensamiento que promueve el neoliberalismo más extremo en todo Occidente, financiado sobre todo por los Estados Unidos a través de distintas agencias, organizaciones no gubernamentales de distinto tipo, que lo que hacen es promover proyectos de intervención en la discusión pública de cada país, donde efectivamente quiere hacer base. Allí, uno podría decir, de local juega el presidente Javier Milei. Está hablando en este momento el expresidente Mauricio Macri, está el presidente uruguayo Lacalle Pou, el exmandatario español José María Aznar, bueno, entre otras figuras de esa índole. También está la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Así que en cualquier momento va a ser interesante porque es la palabra del presidente después del hecho político que va a marcar seguramente este tiempo, vaya uno a saber hasta qué momento, pero este tiempo de la política argentina, que es la movilización de ayer en todo el país por la educación pública. Bueno, una movilización que como hecho político tuvo impacto directo en varios sectores, tal cual ayer lo comentábamos aquí en Equipo de Noticias. A ver, primero en el gobierno. El gobierno sale inmediatamente después de la movilización con un mensaje en redes sociales del presidente muy agresivo, muy fuerte, podríamos decir, recreando los demonios que al presidente le sirven para legitimar su discurso. Es decir, está muy fresco todavía la derrota electoral del gobierno anterior y eso sirve para que el gobierno, o cree el gobierno, que sigue de la misma manera funcionando esa legitimación. Es decir, apuntarle a quienes estaban, quienes se movilizaron y que intentaron volver partidaria la marcha de ayer. Pero hay otro dato interesante que uno podría pensar en ese sentido. ¿Por qué hoy tanto el presidente Javier Milei como la vicepresidenta Victoria Villarruel volvieron a la carga con un mensaje en redes sociales, pero esta vez no con una imagen o una frase, sino con todo un desarrollo? Es decir, el gobierno necesitó volver a explicar de qué manera esta marcha no era lo que parece, que esta marcha tenía un interés político partidario y que el tema de las universidades estaba resuelto. Pero atención con un párrafo en el mensaje del presidente Javier Milei. A ver si lo podemos compartir, que me parece interesante. Dice el presidente, en esto que está subrayado: vamos a garantizar los fondos para el funcionamiento de las universidades y vamos a auditar cómo se utilizan esos fondos. Es importante esto porque uno podría decir, bueno, ¿realmente esto va a ocurrir? Vamos a ver, es la pulseada del sistema universitario con el gobierno. Y si se refiere a los gastos de funcionamiento o si se refiere a todo el presupuesto, que incluye los salarios docentes, que son el máximo componente de este tema. Pero tanta explicación, el mensaje de la vicepresidenta Victoria Villarruel en esto de recrear los demonios es muy duro. Es muy, pero muy duro, orillando la idea de la muerte permanentemente, agrediendo muy fuerte a las madres de Plaza de Mayo. Bueno, muy, pero muy fuerte, muy delicado, y a prestarle atención también a eso. Pero la necesidad del gobierno de explicar por qué, y porque puede ser lo que dijo ayer Fernando Cerolini aquí con nosotros, que quizás más allá de lo que dice el gobierno, alguien o algún grupo integrante del propio gobierno dice, che, me parece que acá nos equivocamos. Me parece que acá cometimos algún tipo de error político. Creo que hay que volver a explicar de qué se trata todo esto. Uno podría leer eso en este mensaje. Pero hay otra cosa. Cambio en el primer equipo de La Libertad Avanza. Estamos hablando de quienes están negociando con los rectores y las rectoras universitarias. Sale Álvarez, el subsecretario de Políticas Universitarias, entra Carlos Torrendel, el secretario de Educación. Puede ser por desgaste, puede ser porque quizá algunas definiciones fueron demasiado irritantes para los rectores y las rectoras, y puede ser también por lo que acabamos de decir, que más allá que el gobierno sigue tratando de criticar la movilización, hasta de ningunearla en términos de efecto político, tuvo impacto. Llegó el mensaje político, el impacto político debe haber llegado al gobierno y por eso también hay un cambio. Y les voy a agregar algo más, que quizá ustedes piensen no tiene nada que ver. Hace algunos minutos, diría, se terminó de arreglar el conflicto con las empresas de transporte de colectivos en el área metropolitana, en el AMBA. ¿Se acuerdan que
después de aquel día de paro sin colectivos en el AMBA, se dijo, bueno, hasta el 25 damos un margen y ahí volvemos a negociar. Bueno, se sentaron a negociar y de la negociación sale una solución que tiene que ver con dos remuneraciones fijas para los choferes de colectivos en el próximo mes y en el siguiente, 250.000 pesos. Pero cuando uno le pregunta a las cámaras de transporte, ¿de dónde sale la plata? Nadie sabe explicar de dónde sale ese dinero. Da la sensación que es un patear para adelante. Otra interpretación, y quizá una consecuencia de la marcha de ayer, del volumen político del mensaje de la sociedad de ayer, donde había militantes de La Libertad Avanza también, fue: no hay espacio para otro lío, no hay espacio para otro revés político para el gobierno, no puede haber otra vez un paro de colectivos y eso parece haberse pateado para adelante. Hubo también consecuencias, impacto directo, decimos, de la marcha de ayer en el Congreso. Hoy una sesión especial pedida por Unión por la Patria para tratar financiamiento universitario, financiamiento educativo en general, el tema del FONID y también la movilidad jubilatoria. Bueno, no tuvieron el quórum necesario, son 129 diputados y diputadas, no alcanzaron, pero llegaron a 124. Faltaron 5. De esos 5 que faltaron, 2 entraron casi pidiendo permiso y 32, ya se había pasado el tiempo, ya no valía. La sesión no fue por los puntos. Hubo explicaciones, hubo discursos, pero no valía lo que allí se decidía. Uno es el titular de la coalición cívica, Maximiliano Ferraro, que entró como quien llega tarde a una clase recuperando el aire. Pocos diputados y diputadas le creyeron que no había alcanzado el colectivo a tiempo. Y otra legisladora también de Hacemos Coalición Federal, hablando por teléfono como para que nadie se diera cuenta. Bueno, no hubo presencias suficientes para tratar el tema, pero 124 es un montón. Y dentro de Unión por la Patria dicen, cuidado porque se puede estar desarmando esa sensación de que somos mancha venenosa, porque convocamos nosotros la sesión y estamos a 5. Y esto sigue y el deterioro de la vida cotidiana de la gente sigue. Cuidado porque a la vuelta de la esquina puede haber la cantidad de presencias suficientes para tratar los temas que nosotros queremos. Temas muy sensibles. Si eso hubiera ocurrido, en estampida bajaba el resto de los diputados del PRO, de La Libertad Avanza, de los del radicalismo que no estuvieron y de Hacemos Coalición Federal para que no se vote o por lo menos para dar la discusión. Algunos casos muy emblemáticos se remarcó durante toda la jornada. Le pusieron el cuerpo a la marcha, algunos hasta con remera, viva la educación pública, pero cuando se tuvieron que sentar a discutir, no estuvieron. Hoy viene a Equipo de Noticias Rodrigo de Loredo, uno de los nombres propios más importantes de la jornada. Es el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical. Dijo algo interesante para escuchar, para preguntarle. No nos quieran llevar de un lado a otro del péndulo de la política o de la grieta de la política. Nuestras posiciones son más complejas y necesitamos tiempo para explicarlas. Bueno, va a tener todo el tiempo del mundo en Equipo de Noticias para explicar por qué, defendiendo a viva voz la universidad pública, la no licuación de los ingresos de los jubilados, no estuvieron hoy para dar ese quórum. Mañana, atención, importante, hay trabajo en comisiones. ¿Qué quiere decir esto? En el Congreso primero se discuten los proyectos y se dice en comisiones específicas, bueno, este es el proyecto que va a ir al recinto. Mañana en comisión, 12 del mediodía, se va a tratar ley bases y probablemente haya dictamen. Veremos qué es lo que pasa en el recinto y qué impacto tiene la movilización en ese sentido también. Último tema, en la oposición. Bueno, la oposición, como decíamos, también muy fuertemente interpelada por la marcha de ayer. Acá está el abajo que tienen que conducir, pero todavía hay muchas discusiones internas y todavía no está muy en claro de qué manera se construye esa transversalidad que la marcha mostró en la representación política. Pero un dato muy importante, el sábado, hoy lo anunció en redes sociales, habla Cristina. Vuelve a la escena política pública Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta, y lo hizo a través de un comunicado, que es este. Primero explica que ya había recibido de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, una invitación para una inauguración de un polideportivo en una fecha muy especial, un aniversario de la elección del 2003, donde luego gana Néstor Kirchner porque se baja Carlos Menem. Pero dice, esa misma noche, ese lunes, cuando recibí la invitación, escuché al presidente Javier Milei por cadena nacional explayarse sobre el resultado de su gobierno, al que calificó de milagro económico, hazaña de proporciones históricas a nivel mundial, lo está citando a Milei.
indicando que el mismo solo es posible por el esfuerzo de la mayoría de los argentinos que están sufriendo, pero que esta vez ese esfuerzo va a valer la pena, para concluir que no hay alternativa más que emprender el largo camino por el desierto hacia la tierra prometida, del que sin embargo anunció que ya hemos recorrido más de la mitad del camino. Lo está citando Javier Milei, quizá los fragmentos que para la oposición hecha y derecha a este gobierno son muy irritantes, pero muy irritantes. Ahora, ¿es a este discurso que reacciona Cristina Fernández de Kirchner o es también a la movilización de ayer? ¿O es también a esa capacidad intacta de la sociedad argentina de que cuando hay algo que la une y cuando hay algo que efectivamente siente en peligro uno de esos bienes trascendentes, como en este caso es la educación pública, se moviliza? Eso también colaboró con la decisión de la expresidenta del sábado ir a un acto y hablar. Bueno, es una buena pregunta. La otra pregunta para hacerse es ¿qué gestos dará Cristina Fernández de Kirchner en la discusión interna muy fuerte que tiene el kirchnerismo, dividida entre Máximo Kirchner y el gobernador Axel Kicillof? ¿De qué manera va a tratar, o qué gestos va a dar políticos Cristina Fernández de Kirchner sobre esa discusión que sin ningún lugar a dudas entorpece la reconstrucción de la representación política y tiene bastante cansados y cansadas a muchos dirigentes del propio entorno del kirchnerismo? El kirchnerismo por fuera del Congreso no está funcionando amalgamado como si funciona Unión por la Patria, donde cuando son convocados los 99 diputados y diputadas allí están. Bueno, todos impactos directos de la movilización de ayer, un hecho político que seguramente nos va a tener al vilo girando alrededor de ese hecho político durante todos estos próximos días. Me voy a la mesa, arrancamos equipo de noticias a la espera de la palabra del presidente de la Nación, Javier Milei, en la Fundación Libertad. ¿Cómo andan, Fer, Melina, Hernán? Bueno, impresiones del después, algunas de las cosas que recién estábamos repasando o algunas nuevas que ustedes quieran incorporar. No, un par de cuestiones. La primera respecto de lo de ayer. A ver, anoche al final del programa, veíamos un poco a Milei criticando la movilización. Hoy la actitud fue distinta. ¿En qué sentido? ¿Qué viste? No, ayer estaba la cara del león diciéndole lágrimas de zurdo. Sí. Y hoy, en la lógica de Milei, siempre tira tiros, pero básicamente dijo: nosotros reivindicamos la educación pública, no vamos en contra de la educación pública. Cambió el discurso de pe a pa, absolutamente distinto. Y después, retomando esto que planteaba la ex vicepresidenta acá en la carta que mencionabas, me parece que el quid de la cuestión es la última frase, que es: ¿habrá valido la pena o no el esfuerzo que estamos haciendo? O si eso está en juego. Si está en juego, eso en lo que Milei se apoya, este sacrificio tiene sentido y todo lo que nos pasa es culpa del gobierno anterior. Quizás se está preguntando si eso se horadó. Sí, bueno, me parece que tiene que ver con esto y con algunas cosas que evaluamos acá. Es decir, bueno, todavía tiene Milei un nivel de aceptación muy importante. Digo todavía porque a mí me da la impresión que eso no es ad eternum. De hecho, así lo dicen las encuestas. Dicen, bueno, le doy 3 meses, 6 meses. Da la impresión que ahí hay, digamos, un boleto picado. Fíjate que Milei dice: ya recorrimos la mitad del camino. Está diciendo: ya empezamos ahora la segunda parte. Se dice lo peor ya pasó en algún punto, ¿no? Y de alguna manera el esfuerzo que evidentemente hiciste, digo de nuevo, ¿habrá valido la pena o habrá tenido sentido o se justifica en el marco de ese camino, de esos 20 años, diría, que plantea Milei que se han recorrido? Sí. Bien, Melody, Fer. No, yo estaba viendo realmente lo de Villarroel, Victoria Villarroel, comenzando: soy hija de la universidad pública, y digo, bueno, me va a sorprender un poco. Y es increíble cómo de los juegos que hace de palabras. Empieza por reconocer que la Argentina generó 3 premios Nobel. La universidad ¿verdad? Pública. Son 5, sí. Pero pone solo los de ciencia, porque si no, que ella quería insultar en el mismo relato, a Pérez Esquivel, no lo iba a nombrar. Entonces hace todo un juego y diciendo, qué sé yo, que no tengas que ir a estudiar con carteles del infame Che Guevara. Y después habla con una palabra, dice: cadáveres políticos como CFK, Massa, Tati Almeida y Pérez Esquivel. Una persona que siempre se la vincula con la dictadura, que vuelva a hablar de la palabra de cadáveres, es una cosa que yo digo, alguien la tendría que asesorar, usar otra palabra, pero muertos políticos sería lo mismo, pero tendría que ir por otro lado gente que está pasada, pero
parece que le vuelve la terminología militar siempre, ¿no? Entonces, nada, esto realmente me sorprende y termina diciendo que sería bueno que la facultad te permita pensar como quieras sin policía del pensamiento. Cuando te dice que esto no tiene que estar, que este no tiene que estar, lo que hace de policía del pensamiento es ella. Me parece que pueden estar todos, ¿no? Sí, como tiene que estar la escuela austríaca, como se ha demostrado, y que la facultad va de Caputo a Lustó, a Kichilov, gente que pasaron por la facultad. Entonces son gente que tiene un pensamiento distinto. Esta cuestión del pensamiento único que quieren instalar, no lo logran instalar. ¿Qué te quedó, Melody, de ayer? Mira, a mí me parece que realmente sigue la repercusión en cuanto a las auditorías, la AGN. Mucha gente de la AGN está dando muchos relatos, qué está sucediendo, muchas cosas. Y también esto del Sí, decir... ¿de qué manera se audita la sí, universidad exacto. pública? Vamos a ¿no? explicarle a la gente, porque yo digo AGN, Sí, no, pero está muy bien. son las auditorías. Está en el centro de los cuestionamientos que hace el gobierno respecto de la gestión administrativa. Bueno, yo estuve mirando la página oficial de la AGN y es cierto que las que aparecen son del 2015, 2017, 2013, son muy, muy antiguas. Siempre... ¿Las auditorías? Sí, las auditorías son muy antiguas. Siempre tienen cierta, no sé, digámoslo, burocracia, las cosas del gobierno. Yo el año pasado había hecho investigaciones y también no tiene que ver con la bandera política. Llevan muchos años hacer estas investigaciones y estas auditorías. No es que son unos Excel que puedes hacer de un día para el otro. La cosa es que sí, puede ser que hayan cambiado el relato y hoy el mismo Adorni diciendo que estaba a full acompañando a los estudiantes, no así a las banderas políticas. Así es. Para mí, esto fue, como decís vos, no sé si un quiebre, una apertura. Hubo algo que se abrió acá, para un lado y para el otro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir cuestionando todo? ¿Qué pasa? ¿Vamos a defender la educación pública? Sí, desde el mismo gobierno lo dicen. ¿Controversial? Claro que sí. Bueno, vamos a ver cómo sigue el tema. Insisto, acompáñenme al living, quiero ir al encuentro de Rodrigo Loredo, es el titular de la Unión Cívica Radical en Diputados y para mí uno de los nombres propios de la jornada. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Pablo? Gracias por haber venido. No, por favor. Muy amable. ¿Cómo andás vos? ¿Bien? Bien. Bueno, sabrás, te imaginarás que hay una observación respecto de la defensa de la educación pública de una manera pública. Vos estuviste movilizándote también en tu provincia, en Córdoba, y la pregunta Todo el radicalismo, macho. Todo el radicalismo. Sí, en distintos lugares. Claro. Allí estuvo la Unión Cívica Radical. Y lógicamente, porque además es parte de la Hace de la nuestra conquista de la autonomía identidad, nuestra universitaria. historia y te diría que de todas las banderas que intentamos representar sin intentar adueñárnosla, te diría que es la central. Para nosotros no hay desarrollo si no hay prioridad educativa, que está en todos los discursos, pero después no está en los presupuestos o no está en las gestiones. Y sobre todo en Córdoba estaba pensando, ¿no? Donde Ni se hablar gesta mi además provincia. la Que reforma. fue brutal e impactante la movilización de toda la comunidad educativa. Ahora, el cuestionamiento es, bueno, si eso es tan importante, ¿por qué hoy, que había una sesión especial donde se iban a tratar los temas de financiamiento universitario, por qué el radicalismo no dio el quórum necesario para poder discutir esto? Te escuchamos a la salida del Congreso, en un contacto con la prensa, y vos decías algo que a mí me resultó interesante. Nuestra posición, que no va ni de un lado ni del otro, nos quieren forzar siempre a distintos lugares, es más compleja. Sí. Y como si no hubiera tiempo para discutirla Para de ciertas explicarla complejidades. o no hay paciencia para Bueno, acá para estamos, diría. compartirla. Te agradezco. Por eso me parecía muy Te importante la posibilidad de charlar agradezco, hoy. te agradezco. Bueno, particularmente sobre tu pregunta, la sesión de hoy no resuelve el problema, no resolvía el problema. Eso es lo que me gusta, digamos, como preguntar, entonces, para que se entienda. ¿La sesión de hoy podía resolver el problema de fondo que es el presupuesto educativo? No, porque para eso necesitas, que sea ley, 2/3. 2/3 que nunca están. Me pasó exactamente lo mismo con lo previsional. Nos atacaron y finalmente nosotros presidimos la comisión de previsional y despachamos. Queda todavía un segundo despacho y lo vamos a llevar al recinto y no nos va a importar con quién lo llevemos. No nos va a importar quién nos acompañe en esa agenda. Pero tratamos de que no haya un uso político y electoral de los temas si no dan un resultado. Si vos me decías, hoy se puede resolver el tema, no nos importa a nosotros quién lo acompaña, la mirada, como por ejemplo que se pone tanto el ojo, quiénes estuvieron en la marcha. La universidad es eso, que esté todas las expresiones políticas, pero no la politicen. Entonces, hoy era una expresión más bien simbólica, que a mi juicio, pero es opinable, no soy dueño de la verdad, a mi juicio empaña, digamos, la grandeza y la legitimidad de una marcha tremenda, impactante, de la cual
lamentablemente soy escéptico de si el gobierno terminó de tomar nota del tamaño error que ha cometido con este tema y si lo va a empezar a solucionar. El uso político para una sesión que no resolvía el tema no nos parece que ayuda. Hoy se reunían las autoridades del CIN, del Comité Interuniversitario, y nosotros estamos dispuestos a que esta agenda se concrete y se ejecute efectivamente, y no en hechos que son más. No solamente fue la mayoría del radicalismo la que no asistió, tampoco asistió el bloque de la coalición cívica, tampoco asistió el bloque de Pichetto. Vos te preguntarás, ¿no tienen un compromiso con lo educativo? También lo tienen, comparten nuestro argumento. Y ese fue el motivo. Lo que pasa es que es muy difícil porque entra todo en una grieta. Yo siento que la postura nuestra hay veces que genera bronca. A mí me llama la atención cómo genera bronca una postura de un radicalismo que es equilibrada. Y por ahí siento que es como que interpela la postura. Porque preferirían, che, loco, andate a una esquina o andate a la otra y no estés con ese fiel de la balanza. ¿Qué mirada tenemos nosotros del gobierno? Y esperemos que le vaya bien. Les queremos dar las herramientas, las leyes bases. Yo voy a trabajar para dárselas. Le queremos dar tiempo con el DNU. Les queremos poner un límite claro con lo previsional, el ajuste no lo pueden hacer con los viejos. Le queremos poner un límite claro con lo educativo, para el Pacto de Mayo que esté la educación, que con la universidad no. Le queremos imponer la reforma laboral, porque de todas las reformas que habla el gobierno, para mí la más requerida es la modernización del trabajo, para las pymes, para los laburantes informales, que son 8 millones, y los formales son 6. A ver, antes de meternos en tantos temas que tiene la ley bases, inclusive el tema de la reforma laboral, que hoy fue protagonista también. Voy un segundo para atrás. Voy a agarrar estos dos elementos. El tema previsional, la licuación de ingresos de los jubilados y jubiladas, y voy a agarrar el tema universitario sobre el que estás... Y te cuento la secuencia previsional. Sí. Se hizo una sesión... Déjame hacerte la pregunta. O hacela como el quieras. tema es este. Yo entiendo, ustedes dicen, bueno, la sesión no tenía un carácter simbólico porque no se iban a conseguir los 2/3 para poder tratar algo que no viene por comisión. Para explicarle a la gente que por ahí no entiende. Bien. Que es complejo, te das cuenta, pero bueno, vos estás informado y lo entendés. Sí, por eso digo, o sea, si va por comisión necesita una mayoría simple, pero si no está por comisión hay que conseguir los 2/3 de los votos para poder tratarlo. Bien. Entonces, es simbólico porque eso no está. Ahora, un gobierno que efectivamente parece avanzar, incluso prescindiendo del Congreso, a veces los gestos simbólicos son tan fuertes o saber que... Creo en lo simbólico. En la medida que sean acertados, para mí esos son errados porque politizan y empañan. Entonces, gracias a Dios el palco final de la marcha, para mí no fue el más acertado, pero tampoco fue tan errado. Pero si se hubiese cometido un error grande en el palco final de la marcha y tenía a la CGT hablando, se empañaba una marcha... Bueno, pero no ocurrió, lo que vale es la gente que se juntó. Por eso... Pero ¿cómo haces para no politizar un tema en el Congreso si son las fuerzas políticas representadas tratando estos temas y en este caso teniendo la posibilidad concreta de dar un mensaje bien claro a la sociedad de que hay una reunión? El mensaje ya lo dio toda la comunidad universitaria y la comunidad y la sociedad civil. Y también la política, porque yo acepto y comparto, porque además está lleno de centros de estudiantes de todas las expresiones políticas, porque es la pluralidad ideológica que desconoce el presidente al pensar que en las universidades hay adoctrinamiento. Entonces, todo ese conglomerado se expresó, fue genuino, fue tremendo. El gobierno está empezando a recapacitar. Se hace un episodio que no va a dar resultado, que es simbólico y que lo lleva al plano de la política, es opinable, no se muere nadie. Pero para nosotros no era conducente ni era conveniente. ¿Qué pasó con lo previsional? Con lo previsional pasó lo mismo. ¿Por qué no es conveniente? Esto tampoco lo entiendo. ¿Por qué sería negativo eventualmente que hubiera habido una sesión especial y que se hubiera manifestado el Congreso? Porque siento que le da letra al gobierno para decir, se dan cuenta que es lo que quiso hacer el gobierno con los tuits del presidente, que creo que yo comparto con lo que están diciendo ustedes, que va recapacitando. El gobierno quiso, de alguna manera, minimizar la expresión universitaria diciendo que en realidad está apalancada por la política. Y no podemos ser funcionales a esas cosas. Pero ¿qué lugar por ejemplo, queda la política de no acción si cada vez que acciona algo se le echa la culpa y es que vos te vas a un extremo. ¿Cómo que no tenemos acción? Nosotros esta es una agenda que nosotros se la impusimos al gobierno, marchamos todo, el radicalismo, el bloque de la Unión Cívica Radical se expresó institucionalmente convocando la marcha y nosotros vamos a seguir con esta agenda. El proyecto que llevaron es del radicalismo, es decir, nosotros vamos a, en los tiempos ahora inmediatos, si el gobierno no recapacita y no convoca la comisión para que esto se resuelva, vamos a terminar imponiéndole la agenda en un tiempo
inmediato pero oportuno para que no se visualice como que uno está queriendo llevarlo al plano electoral. Pero me resulta más fácil a lo previsional. Voy a lo previsional y te pregunto y te Me escucho, resulta más fácil lo previsional porque pasó lo mismo. Mientras pasa el tiempo, ¿el daño no es un daño irreversible tanto en el presupuesto como pasó lo mismo con lo previsional. Entonces, el kirchnerismo convocó a una... No, Pichetto lo convocó. Sí. Hacemos coalición federal. Sí. Se convocó a una sesión. No iba a resolver el tema porque se requerían 2/3, o sea que era más bien simbólica. Lo único que podía hacer era constituir una comisión. Nosotros le dijimos al gobierno, o apurás y constituís la comisión o te la obligamos por la sesión. Ante esa presión del radicalismo, constituyó la comisión. Ante la presión del radicalismo, sacó un DNU. ¿Estás de acuerdo con el DNU? No, es insuficiente, es precario, va a ser judicializado. Pero yo te voy a ser muy práctico, es mejor que la nada. El DNU... Consolida la licuación. No, el DNU, a esperar, como quería el gobierno, que eventualmente el ley base o después de ley base, por lo menos salió de la urgencia y el radicalismo que preside la comisión de previsional, que logró constituir, exigiéndosela al gobierno y no prestándose, pero no quiero ser peyorativo con quienes tienen esa otra estrategia, si se quiere. Si el objetivo, ¿cuál es? ¿Cuál es el objetivo por el que estamos peleando? Restituir el salario de jubilados y jubiladas. Bueno, ese es el objetivo y no vamos a frenar en ese objetivo. Y vos ya te vas a ir dando cuenta, porque en lo previsional nos miraron y dijeron, y pasaron los días y la comisión de previsional ya se despachó y ahora la tiene que despachar Espert. Si se demora la comisión de Espert en despachar, el radicalismo va a ir a una sesión buscando los 2/3 para que eso se salga en el recinto. Lo mismo vamos a hacer con la cuestión educativa. ¿Se pone un plazo? Sí. ¿Qué es cuál? Es ahora, inmediatamente, 15 días, 20 días. No sé si el gobierno, reunido con el CIM, con el Comité Interuniversitario, advierte que nosotros vamos a avanzar porque ya nos conoce y ya sabe, porque el gobierno hoy me llamó y me dijo, ¿pueden retirar la reforma laboral? Lo pedía Pichetto. La presentada por la Unión Cívica Radical. No, sí, pero es la exigencia nuestra de que esté en la ley ómnibus. Sí. Y yo les contesté, si sacamos la reforma laboral, no cuenten con nosotros para la ley ómnibus. Capaz que tenemos otro estilo, nosotros somos más diplomáticos, somos radicales, qué sé yo, pero no vamos a retroceder. Ni con la agenda educativa, pero vos me vas a invitar acá dentro de 10 días. En lo previsional yo tuve que aguantar una semana porque pareciera que nosotros estábamos haciendo no sé qué cosa. Salió el DNU, salió el despacho de la comisión, ahora vamos por el 8% remanente. Tratamos de que no se politice. Eso es lo que procura, que no se politice en el mal sentido. No hago un ataque a la política, yo soy un dirigente político. Porque vos me lo llevás a ese plano, pero no es esa semántica la que yo estoy planteando. Estoy hablando del mal uso de la política que pareciera que quieren transformar, digamos, que se corre el riesgo de transformar una tremenda expresión ciudadana, carísima a los valores culturales de la Argentina, en una agenda propiedad de una parcialidad política. Eso sería un error estratégico. De varios errores que yo vengo observando. Por ejemplo, el aumento de las dietas. Hace un error brutal. Cuando el gobierno está con esta prédica de la casta. Todos los sectores de la política, el radicalismo también. Bueno, pero me estás entrevistando a mí, te doy una opinión, ¿no? Bueno, a ver, pero fíjate lo que te digo. El gobierno está con esta prédica de la casta. Que no sabemos qué era la casta. Al principio era toda la política, después son 3 radicales, va cambiando qué es la casta. Nosotros le dijimos, le advertimos, fuimos los primeros. Lo que estás haciendo con las prepagas, nosotros estamos de acuerdo con la liberación de los mercados. Pero con las prepagas se te van a cartelizar, le van a dar se las sacaste a los gremios, lo festejamos y vamos a dar esa pelea. Y ahora ellos han arreglado con los gremios y retroceden. Bueno, las prepagas le dieron un mazazo en la cabeza a la gente. El gobierno se entera tarde y ahora quiere volver para atrás. Tierra del Fuego, desarma Tierra del Fuego, no desarma Tierra del Fuego. La CGT, ahora en la reforma laboral, no quieren tocar el tema que nosotros queremos ir a fondo, con que sea optativo el aporte. Entonces, retrocede en la pelea con la casta. Y aparece la política a aumentarse el sueldo para que el gobierno vuelva a decir, ahí está la casta. La verdad que esas expresiones son muy pocas funcionales a que las cosas cambien. Rodrigo Hernán tiene una pregunta, viste cómo somos de tituleros en el periodismo. Vuelvo un segundito atrás ante la pregunta de Hernán. Es decir, que si en 15 días no hay resolución del tema presupuesto universitario o eventualmente no trabaja la comisión de Espert, la Unión Cívica Radical va a convocar una sesión. Sí. Ok.
¿Sí? ¿Hernán? Y te voy a decir más, Sí. y si hay una cuestión de que quién convoca, quiere convocar a otro, no tenemos problema. Bien. Y nosotros en la comisión esta de previsional estamos dispuestos que el despacho nuestro se haga con los que lo quisieran acompañar. ¿Hernán? Tratando de cuidar que no esté uso que explique. ¿Qué Rodrigo, haces, Hernán? ¿Cómo estás? Buenas noches. Te pregunto por el proyecto de ley que promueven respecto de la reforma laboral y demás. Retoma la cuestión de las actividades esenciales y trascendentes. Sí. Yo me tomé el trabajo de buscar uno por uno de los ítems que básicamente establece ese proyecto, a ver cuánto representa el conjunto de los trabajadores registrados, y es más o menos el 75%. ¿No te parece que es básicamente un condicionante al derecho a huelga, la principal herramienta que tienen los trabajadores para discutir con la patronal? No. ¿Por qué? No, porque es un concepto muy nuestro también. Es muy equilibrado. Es decir, para nada restringe el derecho a huelga, que es muy necesario que se cumpla, que se respete, pasa en los conflictos de los cortes de calle, pasa en muchas aristas, cuando no hay orden democrático. Yo creo que hay docentes muy mal pagos, hay docentes con una multiplicidad de problemas, probablemente puede variar distrito por distrito. Eso se puede mantener, Igual, pero no se puede descuidar. Rodrigo, Por pero ejemplo, estoy hablando con la educación, si a no se las puede... mayorías de las actividades Pero- se le pone un 50% de presencialidad, un 75%, es un debilitamiento del impacto del derecho a huelga muy fuerte. No lo vemos así nosotros. Yo te pongo un no lo ejemplo, vemos, no lo vemos. Rodrigo. Yo tengo experiencias, mira, te estoy poniendo el ejemplo más Sí. gráfico, que es el ejemplo educativo. Sí. Que ante la tragedia educativa que estamos viviendo, que el 50% de los chicos terminan la secundaria sin lectocomprensión, la cantidad de deserción que tenemos, la caída en los estándares educativos, esto es una prioridad absoluta y total. Aparte que incluso tiene protección internacional porque está en juego el derecho supremo del niño en educarse. Entonces vos tenés que conciliar el derecho de huelga con el derecho de la niñez autónomo de educarse correctamente. Bueno, en ese balanceo, en esa Sí. prioridad, nosotros creemos que esta Argentina corporativa, que nos ha atrasado, ha priorizado excesivamente este derecho, y nosotros realmente creemos que esto no restringe el derecho de huelga, sino que es en beneficio de los niños, que es en beneficio, por ejemplo, en mi ciudad, que los paros de transporte de colectivo eran directamente una Pero parálisis yo para te toda la pongo, actividad comercial y Rodrigo, laboral de toda la ciudad. Permitime una cosa, porque vos ponés dos ejemplos. Yo te pongo otro, muy reciente, Dale. y te pregunto a ver qué pasaría. Hace muy poquitito hubo un conflicto entre Techín y la UAM. Está incluido las actividades de exportación, con lo cual la UAM tendría que haber trabajado durante todo ese tiempo, y la verdad, entre nosotros, honestamente, si hubiese sucedido eso, Paolo Roca no les da nada. Mira, no tengo tan claro que sea así. ¿Pero por qué lo haría? Porque Si, me parece si podría funcionar igual. Me parece que hay una multiplicidad de dinámicas para hacer valer derechos de los trabajadores que se pueden ejercitar, y nos hemos acostumbrado a una anomia total. El que no llora no mama, y por algún lado tenés que arrancar. Pero Nos tenemos que yo te acostumbrar a pregunto eso. de nuevo, en el ¿Sí? caso puntual, ¿Sí? ¿qué hace la UAM? ¿Cómo presiona frente a un escenario, porque no es menor? Bueno, me donde, estás dando un espérame, caso, donde muy Paolo puntual, Roca, que de pronto no me va a convertir a mí en especialista del tema, pero estoy convencido que tenés herramientas desde el reclamo laboral para hacer valer tus derechos. Bien. Es una postura política que nosotros tenemos, que además es hija de una experiencia. Porque yo descarto que la normativa laboral que nosotros tenemos fue diseñada bien pensada, es decir, fue diseñada procurando proteger los derechos de los trabajadores. Descarto que es así, obvio que es así. Y que de hecho es aplaudida en Europa. Vos vas a la OIT, bueno, tenés una extraordinaria legislación, pero venís acá a la realidad del día a día de la Argentina y tenés 6 millones de laburantes formales y 8 millones de laburantes en la informalidad, que no tienen aporte previsional ni obra social. Rodrigo, Entonces, te tengo que evidentemente interrumpir está un segundito. fracasando. Te interrumpo un segundito. Sí. ¿Te quedas un minutito más? Sí, claro. Porque está hablando el presidente de la Nación en la Fundación Libertad. Seguro nos da cosa para charlar con Rodrigo Loredo después. Dale. 266, llamada Banco Central de la República Argentina. Por otra parte, por ende, la presentación se llama Dineros, Precios, Política Monetaria e Inflación. Otra cosa que descubrí, que en la interacción con distintos economistas locales, es que la gran mayoría de los economistas locales
profesionales y de renombre no tienen idea de algo tan importante en esto, que es el problema del ancla nominal. Y porque básicamente no entienden qué es el dinero. Es decir, Keynes, en ese tratado nefasto llamado Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, causó un daño tan grande que todavía, digamos, seguimos heredando algunos problemas de definición de marco conceptual que hace que nos equivoquemos tanto y tan seguido los economistas. De hecho, recién en el auto repasábamos un chiste que decía, digamos, de las últimas 5 recesiones, ¿cuántas pronosticaron los economistas? 9. Digo, más allá de los chistes de esto, entonces, digo, resulta fundamental y clave entender qué es el dinero. O sea, lo que uno se da cuenta es que discuten el problema de la inflación y no entienden qué es el dinero. Entonces, está el coloso está Federico Sturzenegger. Qué placer que lo acabo de ver. Gracias, Federico. Entonces, básicamente lo que yo voy a hacer es una introducción sobre qué es el dinero y a partir de ahí, digamos, voy a derivar la naturaleza monetaria de la inflación, voy a desmitificar algún tipo de cuestiones que andan dando vuelta y después voy a discutir la coyuntura presente sobre el trabajo enorme que está haciendo Luis Caputo, Santiago Bausili y todo su equipo, de quien estoy verdaderamente, profundamente orgulloso. Entonces, lo primero es, si no hubiera dinero, ¿cómo sería la economía? Bueno, la economía sería una economía de trueque, donde se intercambian bienes por bienes. Ahora, en una sociedad chiquitita eso no es en principio un problema, pero en una sociedad más grande sí es un problema, porque ustedes tienen un problema que se llama la doble coincidencia. Es decir, ustedes tienen que encontrar a alguien que quiera comprar lo que ustedes tienen y al mismo tiempo, digamos, machear la venta, digamos, o sea, que además quiera lo que ustedes tienen. Por lo tanto, ese proceso se hace muy, muy difícil. Pero al margen de que ese proceso sea extremadamente difícil, aparece un segundo problema, que es el problema de la indivisibilidad. Porque sí, yo puedo querer comprar pan, el panadero quiere comprar el servicio de análisis económico, pero, digamos, o sea, la cantidad de kilos de pan que me tiene que dar, digamos, para que yo le hable, no sé, 1 hora de economía, no me apega. Al menos hoy. Y espero que después de mi paso por la presidencia, muchísimo más. Porque tengo que seguir laburando después. Entonces, ahora, frente a esa situación, digo, el hombre no se quedó llorando. O sea, no es que se puso a llorar en un rincón, digo, y lloraba por el problema de la doble coincidencia y la indivisibilidad. Le buscó la vuelta y descubrió que había bienes que se intercambiaban muchísimo más que otros. Es decir, entonces, no es que compraba esos bienes que se intercambiaban mucho porque en principio los quería tener, sino que los adquiría para poder usarlo de medio indirecto para comprar otros bienes. Es decir, la idea del bien de intercambio indirecto. Es decir, y cuando aparece el bien de intercambio indirecto, lo que está apareciendo ahí es justamente el dinero. Es decir, ese bien que oficia como bien de intercambio indirecto, justamente ahí nos encontramos con la aparición del dinero. Entonces, por ejemplo, cuando el hombre era nómade, el primer dinero que apareció, ¿cuál era? El ganado. ¿Por qué? Porque el ganado era lo que comían y como eran nómades, les permitía moverse con el ganado. Consecuentemente, usaban el ganado como moneda. Después el hombre se volvió sedentario, entonces descubrieron que había otras formas más eficientes de utilizar dinero.
Entonces, por ejemplo, una de las cosas que consumía mucho el hombre, que era el pan. Entonces, ¿qué empezaron a usar como bien de intercambio indirecto? El trigo. Entonces, no es que compraban y vendían trigo porque les interesaba el trigo per se, sino que en realidad lo usaban mucho, ¿por qué? Porque era un bien de intercambio indirecto. Ahora, no solo eso. Después, por ejemplo, digo, cuando uno dice el término salario, ¿sí? ¿Y por qué era salario? Porque básicamente se pagaba en sal. ¿Por qué era tan importante la sal? Miren, si había personas que le iba muy bien, digamos, en la antigüedad, era la gente que llevaba por todos lados que especies. ¿Por qué? Porque les permitía que tenga gusto algo la comida. ¿Ustedes se fijaron en lo que es comer la comida sin nada de condimento? Es una inmundicia. Dios se lo digo, no sé cómo es gracioso, pero traten de hacerlo, es una cosa horrible. En especial, fíjese que es lo que le pasa cuando se ponen a dieta. Digo, hay algunas dietas que son un poquito más complicadas, sobre todo la de gasto público. Pero bueno. Ahora, digo, más que aplausos, digo, deberíamos estar regocijándonos que por primera vez le estamos dando duro y parejo al gasto público. Estamos cumpliendo el sueño de Rothbard. Es increíble, ¿no? Digamos, una caída real del 35% en el gasto público. Vamos, muchachos, eso es sacar al Estado del medio. Es decir, la verdadera presión fiscal es el tamaño del Estado. Si le pegamos semejante recorte, vamos que les estoy devolviendo libertad a lo loco. Pero bueno. Es más, volviendo al tema de la sal, digo, ¿por qué la tradición de darle la sal a la otra persona, de ponerla y no dársela directo en la mano? Porque dicen que si no sería mala suerte. ¿Y cómo era el tema del pago? Digo, venía el tipo con un saco, imagínense, entonces le pagaba con un saco de sal. Imagínense si cuando ustedes estaban manipulando la sal, se caía. Y era mala suerte, era una pérdida instantánea seguro. En ese contexto, por eso digamos que se apoyaba la sal y se pesaba, y ahí se hacía el intercambio. Ha habido otras monedas, como ser el tabaco. Es más, cuenta una historia Milton Friedman en una de sus conferencias que dice que en la Alemania, digamos, después de la Segunda Guerra, cuando viene la hiperinflación, usaban clavos, usaban coñac, y dice que es la definición de dinero líquido más líquida que había conocido. O sea, había encontrado el verdadero M1. Digo, chistes de economistas. No se hagan problema. O sea, la próxima charla vengo con los subtítulos. Entonces, básicamente, ahora, ¿cuál era el problema con todo ese tipo de dineros que habían aparecido? O sea, que eran mercancías, o sea, que tenían un valor de uso como mercancía, pero también servían para hacer transacciones. Entonces, y eso oficiaba como dinero. O, digamos, cuando trabajamos en microeconomía y empezamos en equilibrio general, hablamos de numerario. Ahora, ¿cuál es el problema, digamos, de ese tipo de monedas? Bueno, que uno no vive un solo periodo. O sea, podían oficiar de unidad de cuenta, podían oficiar de medio generalizado de pago, pero ¿qué pasa? No preservaba el valor. Y como la economía, digamos, afortunadamente no es de un solo periodo, sino que es intertemporal, que incluye varios periodos, se degradaba con el tiempo, es decir, como si tuviera tasa de interés negativa. Entonces, ¿qué es lo que descubrió el hombre? El hombre buscó los metales, y así es como aparecieron dos monedas, que es el oro para las transacciones grandes y la plata para las transacciones más chicas. Entonces, vean que lo más importante de todo esto, o sea, ¿para qué yo hago toda esta historia de por qué aparece el dinero, cómo aparece el dinero? Para entender que el dinero es un bien de intercambio indirecto. Es decir, y al ser un bien de intercambio indirecto, ¿qué quiere decir? Que su demanda es una demanda derivada. Es decir, yo no demando dinero para llevármelo al traje de madera.
Si yo demando dinero para hacer transacciones y básicamente quiero utilizar ese dinero, ¿sí?, para financiar un sendero de consumo a lo largo de toda mi vida. Es decir, por eso uso dinero. Ahora, si yo, entonces, el dinero tiene esa connotación, esa característica, ¿de qué depende entonces la demanda de dinero? Y ahí es donde nos empezamos a encontrar con estos problemas. Demanda de oferta de dinero. Bien, estamos escuchando al presidente de la Nación en la Fundación Libertad. Siente el presidente la necesidad de explicarle a ese auditorio y probablemente a quien es su destinatario a través de los medios de comunicación el origen del dinero, ¿no? El sentido del salario, uno intuye que va a ir hacia el lugar de la inflación. Bueno, no lo tengo muy en claro. ¿Qué escuchás cuando escuchás al presidente en estas diatribas económico-históricas, casi filosóficas, Rodrigo? Gracias por quedarte. No, por favor. Todo muy raro. A mí resulta extremadamente raro. No lo subestimo porque yo lo que observo del gobierno es que ha tenido, ante todo, un éxito comunicacional. Una comunicación que no me gusta, no por esto es raro. A mí no me gusta que la comunicación es violenta, es antidemocrática, no es republicana, es bulinera, pero es efectiva, es taquillera, tiene followers, ratings, disrupción, novedad, llega a los jóvenes como no llega a otra. Y ha permitido o ha logrado, obviamente en un contexto de una sociedad extremadamente cansada y frustrada de desaciertos y de errores, ha logrado estirar la paciencia. Y la gente está con un ajuste brutal, perdiendo un poder adquisitivo muy grande, los sectores medios cayendo la pobreza y la indigencia, pero mantienen una muy respetable expectativa que nosotros queremos acompañar. Es decir, hay una esperanza, ojalá que le pegue, no entiendo bien lo que dice, será que sabe. Hay una esperanza que yo la suelo catalogar como que es del mundo de lo religioso, es una fe, ¿viste? Que no hay mucha racionalidad, hay una mirada, che, los que estuvieron antes no la pegó ninguna, acá ya arriesguemos, vamos a ver cómo sale, y esa es un poco la correspondencia de nuestro comportamiento. Nosotros a este gobierno las herramientas se las queremos dar, se las queremos mejorar para que no sean malas, tiempo le queremos dar y tenemos 1.000.000 de diferencias, y ojalá que le pegue por el bien de la Argentina. Ahora, Rodrigo, sí que tiene una pregunta a Fernando. El presidente califica el ajuste como brutal, él lo califica así, un ajuste brutal y de proporciones históricas, Sí. el más... ¿No es demasiado el Le ha ido sufrimiento? bien con eso. Está bien, pero no es demasiado el sufrimiento de los sectores que ya está claro quién es la casta, digamos, ¿no? ¿Para que se lo diga? No, hay... para que se lo diga, no. No es demasiado el sufrimiento de la sociedad a partir de estas políticas como para darle herramientas casi indiscriminadamente al presidente para que consolide institucionalmente este ajuste. ¿Te referías a las que están en la ley ómnibus? Sí, claro. No, mirá, había como 3 emergencias, terminan siendo 5, y las delegaciones que al principio eran prácticamente anulatorias del Parlamento, porque nos pidieron delegaciones por 4 años en el nombre de Alberdi, que es el padre de la Constitución, anulaban la Constitución, les terminamos dando por 1 año. Después, facultades que tenían para resolver los fideicomisos se la hemos restringido para que esos fondos, si son coparticipables, vuelvan a las provincias. Las facultades que tenían para eliminar, modificar o suprimir entes, le hemos hecho toda una lista que vos vas a ver. Todo ha sido tarea del radicalismo, para mí maltratada. Toda una lista, es perfectible, es mucho mejor estos textos que los delirios que habían ingresado con 700 artículos, había disparate de toda naturaleza y color, y estridencias y exageraciones. En todo le hemos tratado, porque además somos reformistas nosotros, creemos que las cosas se van dando de a poco, somos respetuosos de lo que la gente votó. Eso también es una cuestión que tenés que aceptar democráticamente. ¿La gente votó esto, este nivel de La gente ajuste? con todas las diferencias que yo puedo tener, parte del éxito de la propuesta de Milei fue hablar con claridad No, pero en él el él dijo en el no nivel dijo de que los jubilados iban a sostener el superávit fiscal. con claridad en el nivel de ajuste y del tránsito difícil que iba a pasar la sociedad. Comparto con vos que hizo un reduccionismo muy parecido al del kirchnerismo, con esta lógica populista de decir que solamente el ajuste iba para la casta. Por eso te digo, ¿quién era la casta? Porque al final nosotros estamos de acuerdo con el norte del equilibrio fiscal, creo que el kirchnerismo no, cree que
puede seguir emitiendo y así nos fuimos deteriorando. Estamos de acuerdo con ese norte, estamos de acuerdo con la velocidad del plan de gobierno, nosotros aplicamos gradualismo, no nos fue bien con el gradualismo, pero vemos que no tiene gestión. Entonces, para lograr ese objetivo metió licuadora. Y la licuadora no es nueva tampoco en la Argentina. Pasó en el Rodrigazo, pasó en el 89 en el fogonazo hiperinflacionario, pasó con la devaluación asimétrica del 2001. Es simplemente una devaluación, pérdida de poder adquisitivo, pagan justos por pecadores y pierden los sectores más carecientes, los sectores medios, se están pulverizando. Bueno, eso es la carencia de gestión. Cuando hizo esta es la peor semana del gobierno. Para mí, sin dudas. ¿Esta que pasó? Sí. La peor semana, ¿por Sí. qué? Primero porque la cuestión económica va increciendo, todavía no está el supuesto pico. Yo no sé si será un pico o la recesión se transformará en depresión. Espero que no. Espero no tener razón yo y que la cosa ande bien por el bien de la Argentina. Entonces, en económico es muy sensible lo que está pasando. Están llegando los aumentos de las tarifas que son descomunales. En términos políticos, el error con la cuestión educativa fue total. Pero, Rodrigo, En términos comunicacionales, Perdón. hizo un anuncio el presidente de los pocas veces que hizo un anuncio que no tuvo impacto. ¿No? A ver, Fer, dale Sí, la pregunta. a ver, mire, recién dijo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Recién dijo que eran gradualistas, pero por otro lado dice, ¿Nosotros? sí. No, dije que nosotros aplicamos gradualista y no nos fue bien. Entonces digo... No, pero dijo que el radicalismo era equilibrado. equilibrado y que tendía a No es lo mismo que gradualista. Bueno, está bien. Yo lo que le pregunto es esto. A mí yo no veo al Parlamento, más allá de a qué tribu pertenezca cada diputado, me parece que hay algunas cosas que me han asombrado en estos 3-4 meses. Como el tema de la decisión, por ejemplo, del fondo docente, que se cortó abruptamente, parte de lo del transporte, bueno, es más discutible, pero después aparecieron este recorte a las jubilaciones, que lo vean o no lo vean, es haciendo una cuenta muy simple, se sabe que perdieron el 30% de los jubilados en 4 meses. Más. Bien. Casi el 40%. Bien. Y después... Pero no por una decisión fue por la licuadora. ¿no? Bueno, pero ¿Sí? por eso no, yo lo que estoy diciendo, ¿sabe usted que no están entregando medicamentos a gente que venía recibiendo medicamentos y que tiene enfermedades raras o que tiene tratamiento con el cáncer? Eso está pasando en todo el país. Digo, hay una cuestión que no depende de qué sector vengan. Hay una cuestión que dice, che, esto no se puede hacer. Digo, me parece que están negociando una ley como si esto no estuviera pasando. Digo, hay cosas... No, yo creo que se mezclan las cosas. Pero están pasando cosas muy graves, como Sí. lo de que terminen los estudiantes a oscuras. Que a mí me puede decir, yo le dije, decían, qué buen ejemplo que estamos dando porque vamos a durar más tiempo porque apagamos la luz. Digo, mire, se va a matar a alguno por una escalera, van a violar a una chica o van a haber un asalto y van a tener responsabilidad de los propios rectores de las universidades. Hay cosas que me parece que yo no las vi nunca y no me interesa a qué partido pertenecen. Bueno, Digo, mirá, ¿ustedes creen que pueden seguir negociando estas cosas como si lo otro no pasara, que los comedores no reciban comida? ¿Qué ahorro es ese? A ver, Pero Rodrigo, y son- cerramos. Perdón, y Sí, termino sí. con esto. Está bien. Teóricamente viene una devaluación que es como diciendo, bueno, el gradualismo no nos sirvió. Yo le voy a decir, ayer y hoy el campo, las reservas que logró comprar el Banco Central son 124 y 109 millones de dólares. La mitad, menos de la mitad de lo que estaba pasando hace un mes. Y está entrando la cosecha gruesa. No lo van a liquidar porque se comió esta devaluación. La inflación que hubo en estos 3-4 meses, se comió la devaluación. Ya hay un dólar retrasado. ¿De qué sirvió todo esto? Digo, ¿a dónde? ¿Qué es lo que están negociando como si estos números pudieran cerrar y se va a correr el arco de nuevo? A ver, Fer, cerremos ahí la pregunta. Sí, Te pido una más o respuesta menos lo más te cuento concisa que eso, puedas y cerramos, Rodrigo. Bueno, que se mezclaron muchos temas. Sí, es sí, decir, pero digo, yo no lo hablo con un partido en particular. No, Me que parece se tiene nosotros, juntar todo. Dale, Rodrigo. nosotros no aprobemos la ley bases que tiene esta delegación que te acabo de explicar, muy acotada y semejante a las que han tenido otros presidentes, y este particularmente tiene una precariedad parlamentaria, no tiene que ver con que nosotros compartamos que el rumbo haya sido carente de gestión y que el objetivo del equilibrio fiscal se haya hecho con esta licuadora que tiene estas consecuencias. Y hay un camino alternativo, sí hay un camino, pero guarda, yo no quiero ser demagógico. ¿Se podría lograr el equilibrio fiscal sin aumento de tarifas? No. ¿Se podría lograr el equilibrio fiscal sin reducción de transferencias discrecionales a las provincias? No. ¿Se podría lograr el equilibrio fiscal sin prescindir de empleo público?
Todas decisiones muy complejas, muy duras. No. Bueno, podés pedirle más a las grandes corporaciones, a los que pagan, a los que evaden, a los que Pero fugan. también te digo esto, ¿se podría lograr sin haber hecho el ajuste previsional? ¿Se podría lograr sin haber hecho el ajuste que se le hizo al sector educativo? Sí. Y te digo cómo, porque la verdad que todavía no se explica por qué no desarma el régimen de Tierra del Fuego, que le significa 0,35% del PBI de la Argentina, o por ejemplo, por qué siguen pagando ganancias los jueces, o por qué siguen teniendo jubilaciones de privilegio diplomáticos y jueces. Bueno, nosotros creemos que hay otro lugar donde puede focalizar el gobierno para lograr estos objetivos. Ahora, no ir hacia el equilibrio fiscal para nosotros no es un camino. Para nosotros hay que ir para ahí. Eso es un tema. ¿no? El otro tema, vos me mezclás qué estamos votando ahora. Estas delegaciones con estas medidas no están vinculadas. Esas herramientas nosotros creemos que se las tenemos que dar. Un régimen hidrocarburífero, donde se va a promover, digamos, inversiones en una de las potencialidades que tiene la Argentina, que a nuestro juicio estuvieron adormecidas por erráticas políticas bajo el eufemismo del autoabastecimiento. Que poner el precio, la internacionalización de esas cuestiones, me parece que le hace falta al país. Me la proponga Milei o me la proponga el que sea. Un régimen de inversiones mucho más moderado que el que vino, a mi juicio, le hace falta a la Argentina de grandes inversiones. Cuando nosotros estuvimos en el gobierno de Mauricio Macri, que yo estaba en ARSAT, me acuerdo patente, traje una inversión que era de Hughes, para que se construya el tercer satélite. Todo el kirchnerismo me decía que estaba vendiendo ARSAT, ¿viste? Por ahí prefieren que les encaje en el relato a que sea real, ¿viste? Pero de Loredo, eso para minería, que te cierro la idea. pero... Cuando yo traigo esa inversión de 250 millones de dólares, me acuerdo que fui a conversar con Mario Quintana, que tengo una extraordinaria relación, y digo, che, hay esta gente para venir a poner 250 millones de dólares, nos piden algún régimen de estabilidad cambiaria, de exención impositiva. No confiemos, lluvia de inversiones, ver, no vino. Digo, me queda hay muy cosas que yo pero minería, comparto me queda muy poquito que tiempo. no necesariamente Minería, esas cosas... Te pongo el ejemplo de lo que vos estás diciendo. En minería, Cerramos, dale. Sí. a ver, en el caso del litio específicamente, la Argentina es más barata que Chile y ni que hablar que Bolivia. Con lo cual, no hay ninguna justificación para que desde el segundo año en adelante, del tercer año en adelante, no paguen 0 de derecho de exportación y le des libertad para que hagan lo que quieran con las divisas, además de reducirle 10% las ganancias. ¿Cuál es la justificación? No, sí. ¿Cuál? Esto es una viejísima... Es Y un cerramos. ilegal. Me encanta el debate, pero tenemos que cerrar acá. Discusión. El kirchnerismo consideró que la dinámica económica alcanzaba con el consumo interno de un mercado chico. Y Pero la el economía litio no tiene necesita esa niveles de característica, inversiones Rodrigo. constantes para crecimiento de 3-4 puntos durante 10 años y salgamos de subdesarrollo y tengamos estadio de pobreza. Rodrigo, el litio acá es más barato producirlo que en Chile. No, y pregúntate No hay por qué justificación. Chile, con esa, la misma cordillera que nosotros, tiene exportaciones mineras por 50.000 millones de dólares Pero y no es nosotros no porque llegamos a sea los más talones. barato. Que alguien me explique No por es qué porque pasa sea eso. más barato, Rodrigo, no es porque sea más barato. No, porque Quizás- tienen estabilidad, tienen un régimen. El gobierno, si no gana en confiabilidad, no le van a venir las inversiones. Si no gana en confiabilidad, le entregamos Ni en los bienes. sustentabilidad. Y bueno, un plan de inversiones atrayente, atractivo, me parece que es acertado. Nosotros se lo hemos moderado un montón. Porque te metes adentro del RIGI, había algunas cuestiones que eran, a nuestro juicio, impasables. Otras, también te voy a decir que nosotros podemos estar Y cerramos, no tan Rodrigo, de por favor. acuerdo, pero se impone la idea de que, bueno, la gente votó este gobierno, por ejemplo, las reformas tributarias, esto de, por ejemplo, planchar bienes personales que graba la manifestación directa de la riqueza, ¿no? Hace tiempo que entendemos que las reformas tributarias tienen que ir por otro lado, pero ¿saben qué pasa? No nos votaron a nosotros. Eso es un concepto. Bueno, sí, ustedes han sido Eso es un votados en el concepto Congreso. democrático. Entonces, Sí, no, pará, estamos mientras hablando no en el Congreso. haya algo que vos digas, esto no se pueda suceder, y lo que haya es una discusión del camino, ¿no es cierto? Vos tenés que corresponder dando herramientas que el gobierno dice, de esta forma yo creo que la Argentina despega. Yo, mirá, estas cosas son un exceso, no las vamos a acompañar, estas cosas nos parecen, no las compartimos, no lo haríamos así nosotros, pero si es lo que vos más o menos te has comprometido a llevar adelante, y bueno, acá tenés las herramientas para que lo puedas ejecutar. Rodrigo, gracias por haber venido. La seguimos gracias. porque arranca el debate Sí, por la un ley montón base, de así que vamos a temas, tener un montón este de tema. temas. Que estés muy bien, muchas A vos. gracias. Chao. Bueno, vamos a hacer una pausa. Está Daniel Arroyo, diputado nacional de Unión por la Patria, un poco para seguir el debate, analizar también otras perspectivas del Congreso Nacional. Tanda y estamos.
Bueno, muy bien, seguimos en equipo de noticias. Está con nosotros Daniel Arroyo, diputado nacional de Unión por la Patria, ex ministro de Desarrollo Social, entre muchas otras cosas. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches y un gusto. Bienvenido. A ver, Gracias. uno podría decir que hoy fue una frustración para Unión por la Patria porque convoca una sesión especial y no consigue el número necesario para tratar tema universitario, tema educativo en general y movilidad jubilatoria. ¿Lo consideras así? Fue una pena, yo creo que ayer fue un buen día porque claramente una gran movilización de muchísima gente, alumnos, docentes, padres, madres, gente que no va a la universidad y quiere que sus hijos vayan. Hoy íbamos a tratar 3 temas: el financiamiento de la universidad pública, aumentar el financiamiento, que fue lo que se planteó ayer, el FONID, el Fondo de Incentivo Docente, para que los docentes y las docentes cobren mejor, y la fórmula jubilatoria, aumentar los saberes de los jubilados. No fue un buen día en el sentido que tuvimos 123 diputados, necesitábamos 129, estuvimos más cerca, pero la verdad que los temas eran centrales. Y yo entiendo que la sociedad, donde está rota la relación de la sociedad con la política, la sociedad no le cree a la política, siente que la política está desenganchada de lo cotidiano, hoy tenía alguna expectativa, es decir, después de lo de ayer, a ver qué hace el Congreso. Sí. La verdad que no lo logramos, es una pena grande. Y alguien decía, bueno, pero estamos a la vuelta de la esquina de conseguir algún número más, en virtud de también el deterioro quizá de la sociedad que vuelve a tener esa expectativa, o quizá el Congreso también, los sectores que no bajaron, no viven en un termo, digamos, ¿no? Observan qué es lo que ocurre. Sin duda no viene en un termo y yo creo que en la próxima lo vamos a lograr. Ahora la sensación del que esta noche está llegando y diciendo a ver qué pasó con el Congreso era, bueno, iban a tratar el tema, Sí. Están pidiendo aumento de la situación de las universidades, debería lograrse, no se logró. Yo soy optimista para adelante, entiendo que en la próxima vamos a lograr, por lo menos tratar el tema del financiamiento de universidades y el FONID, el Fondo de Incentivo Docente. Ahora, mi sensación era que después de lo de ayer, la política tenía que estar a la altura, no estuvimos a la altura. Yo sí estuve, yo me senté, di quórum y voy por ese lado, pero mi impresión es que hoy empezó a desengancharse un poco más la relación de la sociedad con la política. Si en la próxima logramos tener quórum, achicaremos esa distancia. ¿Y vos por qué crees que Loredo dijo que era simbólico? No, simbólico no es. Entiendo que esta idea de hay que tener los 2/3 para tratarlo, pero no es simbólico. Después de semejante marcha, si estábamos el conjunto de diputados, se lograba. Y es recontraevidente que hay desfinanciamiento del sistema universitario. El gobierno está trabajando con el presupuesto del 2023, que se presentó en septiembre del 2022, o sea, otro mundo básicamente. Ese presupuesto suponía que era 60% de la inflación anual, fue 211 el año pasado, ahora llevamos 100% este año más o menos. Está recontra desfasado. Al gobierno se le ocurrió media hora antes de la marcha enviar parte de esos fondos del presupuesto anterior. No, claramente era una obligación. Yo sentí una obligación moral después de lo de ayer de sentarse en la banca. La verdad que no se logró. Creo, mi cabeza está partida. Soy optimista para adelante porque entiendo que en la próxima lo vamos a lograr. Ahora entiendo el que está en su casa y dice, che, pero no era hoy el Congreso. Después de lo de ayer tendría que haberlo logrado. No lo logramos. Perdón, para este tipo de situación que hay sobre temáticas que son urgentes y que le preocupa a todo el mundo, haya votado a quien haya votado. Absolutamente. ¿Ustedes están dispuestos a decir, bueno, no, está bien, coincidimos, son 2 proyectos distintos, pero vamos con el de ustedes, ir con el de ustedes, con otro si es parecido, para que quede como que es del otro? Porque la verdad que, no, es mío, yo estoy con mi camiseta, yo soy de River, yo soy de Boca. No, si no había 37 proyectos de ley de todos los partidos. Hay de todos los partidos. Claro. A mí, digo, si la sesión la convoca el radicalismo, la izquierda, Unión por la Patria o Juan Pérez, me da igual. Nosotros tenemos una obligación moral, hay que resolver cosas. Desde el 26 de diciembre estamos dando vuelta en el Congreso. Entiendo que mañana va a haber comisión y entiendo que el gobierno va a acelerar el tratamiento de la ley base y va a conseguir los votos la semana próxima. Pero el presidente el 10 de diciembre dijo, a partir de mañana convoca sesiones extraordinarias y empezamos. Tuvimos todo enero, febrero, no pasó nada. En términos prácticos, para el que la pasa muy mal y espera algo de la política, no sucedió. A mí me da igual quién presente, quién pida la sesión, y si el nombre del diputado es del partido A o B, es igual. Nosotros tenemos que resolver el financiamiento de las universidades, el Fondo de Incentivo Docente para que cobren mejor, claramente, y para que las provincias se compensen docentes de escuela primaria y secundaria, y la situación de los jubilados, que no es que está mal, está malísima. Han perdido brutalmente en este trimestre. Bueno, hoy estuvimos cerca, no es premio consuelo para mí, hay un problema serio. ¿Sentís que hay una diferencia concreta en el... Te quiero preguntar por el peronismo. ¿En qué momento ves al peronismo? Da la sensación que en el Congreso hay un bloque muy consolidado donde va el Unión por la Patria, está en los 99, hoy faltó uno, si no me equivoco, pero está en los 99
las 99 presencias. Ahora, en la conducción, en la representación político-partidaria, parece ser una situación completamente distinta. ¿Cómo caracterizás el momento hoy del peronismo? Yo creo que está muy lastimada la relación del peronismo con la sociedad. La sociedad decidió votar un experimento que no quedaba claro para dónde iba a ir para no seguir con lo que estaba. Hay que tener claro. Y claramente no solo está rota la relación de la sociedad con la política, con el peronismo. La sociedad lo que ha dicho es, vamos a ver por acá, no sé para dónde va esto, pero no quiero seguir como estamos. El peronismo tenemos que leerlo. No hay liderazgo natural en el peronismo, hay que construir otras ideas. Los jóvenes no siguen a Milei, siguen sus ideas. Los jóvenes construyeron otras ideas de menos mercado, de más libertad, de queremos otras cosas, y lamentablemente lo tomó la extrema derecha. Bueno, el peronismo primero hay que construir otras ideas, otros paradigmas, escuchar lo que plantea la sociedad. No tiene nada que ver esta sociedad con el peronismo de los 50, la industria pesada, ni con lo que se hacía hace 10 o 12 años. Y una vez que construyamos nuevas ideas, construiremos nuevos liderazgos. Pero eso significa poner el peronismo en lugar de más de centro, ¿sí? Más de centro, en mi opinión, claramente. Para vos el peronismo tiene que ir al centro. Al equilibrio. Esto tiene que ser un equilibrio entre Estado y mercado. No puede ser todo al Estado y el Estado hacer lo que no puede, lo que no tiene recursos. Ahora, de ahí al mercado, a lo bestia, a lo que sale, que es este experimento, no. Tiene que ir al equilibrio, tiene que ir un esquema de centro, claramente. Pero ¿hay una posibilidad de equilibrio sin romper o sin ceder banderas históricas? Por ejemplo, la bandera del salario, la bandera de la representación gremial. Pero el equilibrio tiene que ver con que haya salario, con que haya ingresos. Equilibrio es promover inversiones, más mercado, desarrollo de arriba, pero también desarrollo Claro, desde abajo. la pregunta es cómo, porque el peronismo no está en contra de las inversiones. Claramente no. El tema es cómo, si es, como recién explicaba Hernán, sacando todo tipo de regulaciones o... No eso no es equilibrio, es decir, cada uno que saque el litio, extraiga y que cada uno diga lo que saque y sobre eso se cobran impuestos, eso no es equilibrio. Ahora, claramente el Estado no puede distribuir lo que no tiene, hay que tener racionalidad, hay que tener equilibrio Pero, fiscal. ¿puedes dar un ejemplo? ¿En qué sería el peronismo yendo al centro? Para mí el peronismo yendo al centro es, ¿hace falta una reforma laboral? Sí, no esta que se está planteando. Bueno, no igualmente, a ver, la es etapa... entender que hay nuevas relaciones laborales. No es lo mismo una pyme que una gran empresa. Un jardinero con 2 ayudantes no es una pyme, es un jardinero con 2 ayudantes. Entender esa nueva realidad es entender que hay otras situaciones, que no quiere decir no justicia social ni mejorar las condiciones laborales. Yo vengo claramente del mundo de abajo hacia arriba, de los que la pasan mal. Ahora, equilibrio es entender que hace falta una reforma laboral, no esta. Es entender que hay que promover el mercado, ahora no es que el Estado se retire de las prepagas y que no regule nada, o que no regule la tasa de interés. Entonces la persona que se endeuda hoy se endeuda al 500% de interés anual en la financiera de esquina. Igual creo que hay que ir cuando... al centro de manera equilibrada. Para mí equilibrio es equilibrio entre Estado y mercado, es entre entender que hay nuevas realidades y promover la Argentina desde abajo con todos adentro, con los 46 millones de argentinos adentro. Milei, cuando el otro día dijo volvimos a tener superávit fiscal desde el 2008, yo me fui a buscar quiénes eran los ministros, porque ya no estaba Lavagna, pero Lavagna tuvo un montón de tiempo que era este concepto de... Superávit gemelos. Superávit gemelos, y No, tuvo está después en el 2008, no sé si estaba Lorenzino, si estaba Vudú, no sé quién estaba. Pero quiero decir que varias etapas entre el 2003 y el 2009 tuvieron superávit fiscal y fueron bastante eso es equilibradas. equilibrio. Así ¿Qué, que qué no es equilibrio para mí? Que el ministro de Economía o el presidente diga, nunca nadie en ningún lugar del mundo bajó 6 puntos del PBI en un mes, pero es que porque no hay que, nunca le avisó a nadie, porque no sirve, no hay que hacerlo, porque es tirar un montón de gente afuera. Ahora de ahí a suponer que no hay restricciones y que cada uno hace lo que puede y que el Estado se extiende y se expande como puede, hay en el medio mucho. Yo creo que hay que construir un esquema de centro. Y mi opinión, quien construya un esquema de centro, le va a costar, pero va a conformar una nueva mayoría en la Argentina, que no es la política, es un esquema de centro en la política, más las pymes, los comerciantes, los que hacen changa, los docentes, los que la llevan como pueden, los que marcharon ayer, que en esencia lo que están queriendo es que esto funcione. Muchos de los que marcharon ayer, en mi opinión, siguen teniendo expectativas respecto al gobierno, pero dicen, no, pará, universidad pública, sí, si no, ¿de dónde reconstruimos la movilidad social en Argentina? ¿Qué significa la reaparición de Cristina en la escena pública el sábado? A mí me parece que es relevante, que está claro que la palabra de Cristina no es la de cualquiera, que Cristina es la última persona en la Argentina que tocó el corazón de muchos que viven en los barrios. Yo recorro los barrios y eso es así. Ahora, mi mirada es que lo que viene después de Milei no es para atrás, es para adelante. Acá no hay péndulo. Lo que va a construir la Argentina es para adelante, no es para atrás. Y eso significa construir otras ideas y otros liderazgos. Tengo
Claramente, yo respeto a Cristina en esencia porque hay un montón de gente en un barrio que siente que le tocó el corazón. De eso no hay muchos en la historia argentina. Bueno, pero además, ahora es vamos a para decir- adelante, construyendo otras ideas, otro modelo. Cambió, la sociedad es otra, los jóvenes son otros, tienen otras realidades. El más pobre tiene otra situación hoy en la Argentina y tiene otra realidad. Entender esas realidades y que está cansado, pero cansado mal de la política, que siente que la política es el problema, que siente que el que está en la política no va al almacén, al supermercado, no ve si le alcanza o no le alcanza. Yo vivo así y por eso lo veo, hay que tener en cuenta, actuar y hacer como que eso no sucede es un error grande. yo quiero- Un segundito, Fer, que Hernán tenía una pregunta. No, Daniel, vos decís armar algo más en el centro, pero a la vez mencionabas esto último de los sectores más apartados que votaron a Milei porque no les ofrecía justamente eso, sino les ofrecía otra cosa, quizás peor, pero finalmente les ofrecía otra cosa. ¿Cómo llegas al corazón de esa gente en el centro? Parece difícil. Yo lo veo así. Estos sectores dijeron, estábamos cansados, esto no va, vamos por otro lado. Mi impresión es que eso va a volver a un punto de equilibrio. Los sectores más pobres, la Argentina es un mundo de gente sana que se levanta a la mañana, que labura, que la pelea y la Pero, llega como puede. Daniel, me Estaba refiero a- recontra cansado y quiso decir basta con esto. Ahora, me refiero a lo siguiente, para resolverle la vida a esas personas... Sí, vas a tener que poner el Estado. Y tenés que pelearte con alguno, No no tengo- es en el centro, digo yo. No, pero el centro para mí no es no pelearse con alguien, es un centro de equilibrio entre Estado y mercado. No es andar por el medio sin conflictos. Es entender las realidades que existen hoy en un barrio, que hay un montón de gente laburando, haciendo changa, que es como puede. Estar en el centro para mí es regular un conjunto de alimentos. Es leche, carne, fruta y verdura, no es lo mismo que el resto. El Estado no puede no tener que ver. Para mí el centro no es la mitad por ahí, sino que es entre Estado y mercado, que es promover el mercado y entender el desarrollo del Estado, es regular un conjunto de alimentos, pero también promover el mercado. Si yo hago sillas, es mi problema, si me va bien o va mal, compito, el Estado no tiene que meterse. ¿Alberto Ahora, estaba en el centro? No, claramente. Yo creo que el gobierno de Alberto, en mi opinión, hay que dividirlo en dos, entre pandemia y pospandemia. La pandemia, en mi mirada, dentro de 10 años, cuando no sea un tema de periodistas ni de políticos, va a haber un reconocimiento. Cuando sea un tema de historiadores, de especialistas, va a haber un reconocimiento del rol del Estado en sostener la paz social, que fue mi tarea como ministro y que en muchos países no pasó, sostener la cuestión sanitaria, la cuestión laboral. Luego fue el tema de la inflación, el núcleo central y el problema de Alberto. Yo no me refiero a no conflictuar, pero sí a tener claro que hay que atraer inversiones, mover la actividad económica y regular un conjunto de cosas. Eso regular implica conflicto. El centro no es sin conflicto. Yo necesito pero no que- es todo al Estado a como dé lugar, ni todo el mercado de lo bestia, que básicamente es esto. Yo lo que quiero saber es, siempre vos tenés un termómetro de la rotonda de Alpargatas, siempre hablas de los lugares donde la gente va a esperar trabajo. Yo quiero saber, ¿qué pensás que va a pasar con el Estado en la provincia de Buenos Aires, la capital federal, cuando lleguen plenas las tarifas con estos aumentos que vienen ahora? Porque todavía no llegaron del todo. El gas y la luz y los nuevos aumentos de transporte. ¿Qué va a pasar en la calle? ¿Qué pasa hoy? Primero falta comida en los comedores. Eso es un dato, no es un debate, es un dato. Falta comida en los comedores y están estirando como pueden y hacen rifa. Y un comedor que el comedor atiende el lunes el martes aquel, el otro. Segundo, el problema del sobreendeudamiento de la familia, yo le daría mucha bolilla. La gente está endeudada al 500% de interés anual. Boric es presidente de Chile porque hubo un gran conflicto de endeudados. Y tercero, el conflicto más fuerte, o para mí el gran tema en el barrio, es la caída. Son los nuevos pobres, la sensación de que no te alcanza, y te endeudas. Hoy todo eso se transforma en implosión social, no en explosión. Hay un montón de protestas, pero hay gente que la pasa mal, que está tenso, que revienta para adentro y eso sube la violencia de 0 a 10 en 2 segundos. Yo vengo dándome máquina, estoy mal, me cruzo con vos, nos rozamos en la calle y a los 2 minutos terminamos los golpes a los tiros. O el partido de fútbol del barrio, que debería terminar con un par de cargadas, es a los golpes a los tiros. Si la implosión pasa a explosión, eso nadie lo sabe. Mi impresión es que está tirando mucho de la cuerda el gobierno, muy complicadamente, pero lo que hay es un fenómeno de implosión fuerte. El problema hoy para cualquier familia pobre y no pobre son los gastos fijos. Arranca pagando un montón de cosas, entre otros el alquiler, que estamos ante una generación de inquilinos. Esto de las tarifas para mí le va a meter, y lo del transporte. Porque es lo que nombró Cristina. No, pero además, Pues quiero decir, hincapié los en eso, conflictos además. sociales, ¿dónde vinieron en América Latina? El transporte, que pasó en Brasil con Dilma, y en Chile, también. en Chile, y el endeudamiento en Chile. Las explosiones, los conflictos sociales fuertes vinieron por esos lados. Dijiste que a Cristina en esencia la respetas. ¿Qué significa eso? No. Y por otro lado, estos líderes nuevos, No. ¿tenés nombres de quiénes serán los nuevos líderes del peronismo? Primero, Cristina marcó una época, claramente, y marcó una línea, y eso es evidente, y no lo han hecho muchas personas en la Argentina, con lo cual primero hay que entender y respetar.
Segundo, a mí me parece que la sociedad está mirando para otro lado, para adelante. No está, digo, la teoría de que esto es un péndulo, que esto no va y vuelve para atrás, yo no lo veo. No lo veo porque la sociedad pasó de pantalla. Dijo, ya está, vamos para adelante y después de esto buscaremos otra alternativa. Esa es... O sea, para vos la mirada. elección de Milei es un cierre de época. Yo creo que sí, a mí me parece que hay una época que arranca en el 2001, con la crisis del 2001, que en esencia es kirchnerismo-macrismo, para decirlo, es kirchnerismo fuertemente y el macrismo como alternativa. Yo creo que Milei viene, después de Milei, el sistema educativo va a ser otro en Argentina. El sistema de salud va a ser otro. Pero el peronismo va a seguir. El peronismo va a seguir, pero va a tener que reconstruir otras miradas. No, los liderazgos pueden ser otros, pero digo... No solo los liderazgos, sino los paradigmas, las ideas. El Estado va a ser otro después de Milei. El mercado. Muy para mal, en mi opinión, mucho para mal y poco para bien. Ahora, hacer como que no está cambiando el ciclo no es lo mismo de siempre. ¿Ustedes desde adentro están teniendo otras conversaciones en el peronismo? Mucho. A ver, yo escribí mucho en la década del 90, hablaba del neoliberalismo y creo que esto es el neoliberalismo al palo, una cosa grotesca, absurda. Ahora, no creo que sea el cuarto neoliberalismo argentino. Creo que viene a encuadrar otra etapa que para mí es muy para mal, pero obliga a rearmarse. La sociedad ha cambiado, mi mirada es esa y sobre esa base de construir. Tengo un gran respeto por Cristina y por muchas miradas. Sí, igualmente... Ahora, la sociedad está buscando otra cosa y nosotros tenemos que entender. Digo, ¿por qué es que alguien que la pasa mal entiende que esto... Primero hay una sensación de la sociedad de decir, ojalá que esto funcione. Hay una cosa de agobio, de cansancio, decir, que este esfuerzo tenga algún sentido. Yo creo que el contrato social que está haciendo la sociedad con Milei, con un contrato social de hecho, es decir, che, en algún momento esto para, ¿no? Es decir, este ajuste que estamos haciendo. Hay un día que yo sé cuánto salen las cosas. Si el ajuste es permanente, la sociedad va a romper el contrato con el Y gobierno. ahí no quedaría como modelo él tampoco. Sí, pero todo lo que eso va cambiando fuertemente la fase de organización Sí, no, eso seguro, del esquema argentino. sí. Bueno, nosotros Eso seguro. tenemos que construir alternativas. No me refiero al centro de la moderación y del medio, sino que acá hay que hacer un cambio. No, bueno, en el Daniel, 2001, Daniel. cuando explotó todo en el 2001, el peronismo terminó yendo con 3 candidatos, pues estaba todo partido. Bueno, es decir, hoy podría hay pasar ahora Hoy también. hay una fragmentación muy grande. Pichetto sí, Pichetto no. Yo creo que Pichetto, independientemente de su valor, no representa el adelante, claramente. No veo que eso represente el adelante, independientemente de que tiene un gran valor y que es un actor central en la Cámara de Diputados. Ahora, no, la sociedad va a ir para adelante, no va a ir para atrás. Está claro que va a ir para adelante y no va a ir para atrás. Y en eso ir para adelante hay que construir liderazgos alternativos. Yo lo escuchaba a Milei el otro día y decía, yo me conecto directo con la sociedad. Yo pensaba, pero si no anda nunca por la calle. Bueno, lo pensaba en términos de las redes. Lo que estaba tratando de decir es, yo por las redes me contacto. Ha cambiado ese esquema. No Pero va a ir ¿Vos para crees que atrás. ese es un buen registro, el que las redes le dan a Milei? No. ¿Crees un buen registro No, y yo lo creo que se tiene, está y lo metiendo tiene el en un- presidente no, en yo- contacto con lo que pasa? No, yo creo que se está metiendo en un lío bárbaro justamente por eso, porque está el microclima, que son las redes, que no es menor, lo está transformando como en el clima general y está interpretándolo mal. Yo creo que no vio venir la movilización de ayer. Fue muy grande, claramente, pero no vio venir el problema que decir, che, pará, te estás metiendo con nuestros hijos, estamos haciendo un ajuste hoy y encima nuestros hijos no van a tener ninguna chance si no hay universidad pública. Me parece que no está captando bien. Pero yo sí creo que hay un cambio fuerte en la Argentina, que la sociedad cambió, hay otra realidad, hay otro esquema de trabajo, hay otras expectativas, hay otras miradas. Tenemos que nosotros construir otra mirada diferente. Y de vuelta, quiero dejar claro, para mí el centro no es la moderación de no pelear con nadie, es tener claro en dónde tiene que meterse el Estado y en dónde tiene que meterse el mercado. Daniel, muchas gracias, como siempre. Gracias a ustedes. Bueno, antes de ir a la tanda, ya viene Emiliano Jacobiti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, para seguir charlando y las repercusiones de la movilización y qué es lo que viene, porque el gobierno sigue insistiendo que el tema presupuestario está resuelto. Lo volvió a reiterar en la jornada de hoy. Tanda y estamos con él. Bueno, muy bien, seguimos en Equipo de Noticias. Vamos hasta las 11 de la noche aquí en A24. Tenemos algo para contarles, tiene que ver con la agenda de la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a arrancar por un lugar muy tradicional. Tiene que ver con la Feria de Mataderos, la Feria de las Artes y Tradiciones Populares Argentinas, más conocida como la Feria de Mataderos, retoma su actividad encantando a vecinos, a turistas, cada domingo 700 puestos. Allí se pueden encontrar desde piezas muy finas de platería, mates, ponchos, mantas, facones, objetos de cuero, también la mejor y más tradicional comida argentina para degustarla al ritmo de guitarreadas, danzas típicas y conciertos folclóricos. Hernán Lecher ha bailado mucha chacarera en la Feria de Mataderos. Pero tenemos también la Orquesta Juvenil de San Telmo y el ensamble de percusión Piazzolla.
en el anfiteatro. Es la orquesta juvenil que está festejando sus 10 años con un concierto que viaja a través de diversos géneros musicales. Más de 70 jóvenes se presentarán en el escenario del anfiteatro del Parque Centenario. Al día siguiente, el ensamble de percusión Piazzolla va a hacer lo mismo con los estudiantes de todos los niveles del conservatorio. Y en abril también tenemos Inmersivo, un abril inmersivo en el Planetario. Suma un evento único, una propuesta artística inmersiva conformada por un ciclo de proyecciones full dome en 360 y que nos ofrece además la oportunidad de sumergirnos por completo en mundos visuales y sonoros envolventes. Reserva de entradas disponibles en Entradas BA. Esto tiene que ver con el viernes 26 y el sábado 27 de abril, la agenda de la Ciudad de Buenos Aires para este fin de semana que va comenzando. Ya estamos casi palpitando el jueves, que es un casi viernes, como todos sabemos. Bueno, está Emiliano Jacobiti con nosotros, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires. Teníamos ganas de cerrar lo importante, el hecho político, no solamente de la semana, yo diría de este tiempo. ¿Será o no un momento bisagra en la política argentina? Eso está por verse y queríamos cerrarlo en diálogo y evaluación, con un referente como Jacobiti de la Universidad de Buenos Aires. Emiliano, gracias por estar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, a ver, lo habrás comentado todo el día, pero antes de preguntarte qué traducción tuvo en el Congreso y cómo te sentís con eso y cómo sigue además el conflicto, 2 líneas de lo que significó para ustedes la movilización de ayer. Para mí, no hay que equivocarse. Lo de ayer fue una movilización impresionante. Creo, la más grande que yo viví. No me tocó poder participar por una cuestión de edad de las marchas del regreso a la democracia de Raúl Alfonsín, pero lo que vi ayer no lo había visto nunca. Más de 1 millón de personas en todo el país salieron a defender la universidad pública. Ni en contra de un partido ni a favor de otro partido, ¿no? Eso creo que es algo que tenemos que leerlo bien. Digamos, fue una manifestación como es la universidad pública. La universidad pública es masiva, tiene amplitud en lo ideológico, ¿sí? Tiene un componente de juventud muy pero muy grande, también tiene un lugar para los de todas las edades. Tiene un arraigo muy grande en quienes pasaron por la universidad pública, en quienes tienen a alguien relacionado con la universidad pública. Es algo que uno quiere defender cuando lo ve equivocado, pero hay que saber, para mí, leer el mensaje. Y ahora es el momento de sentarse a dialogar cómo resolver este problema. Que la sociedad dijo, no me importa de qué partido es. Yo creo que hubo mucha gente, para que haya esa cantidad de gente, esa cantidad de jóvenes, vos tenés que haber tenido ahí muchísimos jóvenes que votaron a todos los candidatos, incluso muchísimos que votaron a Milei y lo seguirían votando, pero que dicen, quiero defender la universidad pública porque es algo que funciona bien, que da buenos resultados, que es de las pocas cosas que el Estado me brinda por los impuestos que pago y es algo que me brinda de calidad. ¿Para qué lectura sentís que hizo el gobierno? ¿Y qué movimiento le viste la jornada de hoy, si se pusieron en contacto? Mirá, la verdad que es algo tan importante para mí que prefiero ver lo positivo. Y lo positivo es que hoy todos hablamos bien de la universidad pública. O sea, para vos la reacción del gobierno es negativa. No, a ver, tiene una parte positiva. Antes se discutía si la universidad pública se adoctrinaba, si bien, si mal, si sirve, si no sirve, si lavaba cerebros, si servía porque generaba una transformación social. Hoy todos los que marchamos, el vocero presidencial Adorni, el presidente, todos dicen que van a defender la universidad pública. Eso para mí es un avance. Y fue el primer consenso que ocasionó una revolución social que decidió salir a la calle a defender algo. Ahora, bueno, tenemos que sentarnos a dialogar cómo se defiende eso. ¿Ese es el cómo próximo paso? ¿Una mesa de negociación? ¿Está convocada? ¿Quiénes son los interlocutores? Los responsables del área de educación, el secretario de Educación, Carlos Torrendel, y el subsecretario Alejandro Álvarez convocaron a los rectores del CIM a una reunión el martes que viene. ¿Ya hay una convocatoria formal? Sí, hay una convocatoria formal que existía antes de la marcha, pero que ratificaron ahora el horario que se iba a hacer. Y me parece que ahí, lo que no puede pasar es que si todos queremos la universidad pública, no nos pongamos de acuerdo en qué tenemos que hacer
para que la inflación no se traduzca en un ajuste feroz que te lleve a cerrarla. Todos sabemos que nadie puede... A ver, la Universidad hablo de la Universidad de Buenos Aires porque es la que más conozco, pero produce los resultados que produce con una inversión muchísimo más baja en dólares que las universidades con las cuales se compara. ¿Sí? Muchas veces uno dice, bueno, mirá, me piden presupuesto, pero mirá cómo está el banco. Sí, en México la UNAM tiene 15 veces más presupuesto en dólares que la UBA, 8 veces la de San Pablo. Los resultados son comparables y hasta mejores los de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué implica esto? Vos tenés que fijarte de qué forma la inflación no se traduce en un mega ajuste. Y en eso no podés, a ver, eso es fácil de comprobar. Claro, ahí aparece una diferencia. Hoy el gobierno, a través de un posteo del presidente, dice, va a estar el presupuesto universitario. Si ese presupuesto se refiere a los gastos de funcionamiento o se refiere inclusive a la masa salarial, que es el gran componente, se va a saber en esta reunión del martes. Bueno, el presupuesto es uno solo. No hay un presupuesto para gasto de funcionamiento, un presupuesto para masa salarial. De hecho, los salarios es el 90% del gasto de funcionamiento. Por eso no sabemos si el gobierno se refiere, cuando dice que va a garantizar el presupuesto, si se refiere a eso también o a los gastos de funcionamiento. Si queremos cuidar la universidad pública, tenemos que proteger todo eso, que los docentes puedan venir a dar clase, que tengan un sueldo acorde a eso. En lo que va de los últimos 4 meses, perdieron el 35% bajo la inflación. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que resolver de manera urgente. Y también nos pusimos de acuerdo en algo. En su momento se instaló el tema, y me parece que vale la pena aclararlo para dejar tranquila a la sociedad. Se pretendió instalar el tema de la autonomía es igual a no tener auditoría. Bueno, ahora ya quedó saldado que las universidades públicas se auditan exactamente igual que el Poder Ejecutivo. No las audita el Ministerio de Educación, ¿para qué? Para mantener su autonomía, las audita la Cámara de Diputados y Senadores a través de la AGN, que es el mismo órgano que audita a Petovelo, a Milei, a Caputo, ¿sí? Y nunca una universidad rechazó una auditoría, no permitió que se haga una auditoría. Quieren hacer el doble de auditoría de las que se hacen, nos parece perfecto. Aparte, cada universidad audita sus fondos de manera interna. En el caso de la UBA, hay un cuerpo de auditores que no lo designa el rector a dedo, lo designa el Consejo Superior, que está compuesto por todas las fuerzas políticas y académicas de todos los claustros. Y en eso me parece que también tenemos que ser claros. Y para ustedes tema saldado, la sociedad tiene absolutamente claro eso. Yo creo que ya nadie puede intentar decir no mando el presupuesto porque no hay auditorías. Bien, no es justificable. Mira, lo principal que yo vi en la marcha y el gran diferencial que tuvo la movilización ciudadana de ayer, cuando llegué a mi casa a la noche y me puse a ver los canales, veía las entrevistas de la gente. Y todo el que le ponía en el micrófono estaba al tanto de lo que estaba pasando, que era un gasto de funcionamiento, qué porcentaje era para los docentes. Vos veías que la gente sabía para qué había ido, que iba a defender, por qué estaba complicado, que había aumentado mucho la tarifa de luz. Las tarifas energéticas aumentaron un 577%. Digamos, las universidades siguen en emergencia económica por esa razón, porque si no se actualiza el presupuesto no vas a poder pagar las tarifas. Y no hay ningún régimen por el cual una empresa no te corte la luz. Fer. La Cámara de Diputados hoy logró reunir a 123 diputados, no llegaron a sesionar, le faltaron 5 o 6, pero aparecieron más radicales que cuando se rechazó la ley Bases, que por ejemplo Facundo Manes y hay otro más que votaron, los demás no dieron vista. Y hay algunos temas como el de la universidad, el tema de la universidad, el tema de las jubilaciones, el tema de YPF, el tema del Banco Nación, que hay un consenso de que son cosas, venderlas, enajenarlas sería un delirio. Me parece que uno no puede simplemente quedar dependiendo de las ganas de Milei o lo que decida él. Digamos, tenés que tener una cobertura por si no se resuelve el tema, que se resuelva en el Parlamento, ¿no? Digamos, el radicalismo empezó a tener una actitud distinta, porque si lo mirás por un lado no llegaron a los 129, pero por otro lado bajaron 15 radicales. Hace un mes no hubiera pasado. Mira, para no escapar el tema, yo si hubiese sido diputado, hubiese bajado hoy. A mí no me importa quién convoca una sesión, no me importa quién convoca una marcha, si el objetivo es correcto. Recién de Loredo decía que era simbólico. Bueno,
yo no creo que sea, yo no coincido, no creo que sea simbólico. Me parece que si bien es un emplazamiento a una comisión, creo que es mostrar, y lo mismo para mí tiene que hacer el Senado, porque las cámaras de diputados tienen que decir, nosotros no estamos dispuestos a soportar que se desfinancie la educación superior en la Argentina porque funciona bien y es una herramienta esencial para la sociedad. No se hizo ahora, a alguno no llegó, se convocó para la semana que ¿esta viene. mayor participación del radicalismo tiene que ver con la marcha para vos? Me parece que tiene que ver con... A ver, el radicalismo siempre defendió las universidades. Por eso, siempre. pero ahora lo hicieron explícito, hay 15 que bajaron. Digo, y muchos fueron a la marcha, algunos decidieron que había que bajar, otros no. Yo ya te adelanté mi posición. Sí. Muchos de los que no bajaron, me consta también que dicen, mira, vamos a convocar una sesión solo para esto, acá había otros temas. Creo que en este caso amerita, así como para mí hay otros temas, a ver, los jubilados también lo amerita para mí, ¿no? Claro. El FONI también lo amerita para mí, pero creo que si vemos que logramos un consenso en algo, bueno, llevemos algo, eso adelante. A ver, no le sumemos más cosas. Déjame refrasear con lo que decía recién Daniel Arroyo. Decía, ayer una movilización muy contundente en la calle que tenía la oportunidad de tener su correlato en el Congreso Nacional. Y Daniel Arroyo dice, la política no estuvo a la altura de las circunstancias, más allá de la cercanía de los votos. ¿Coincidís con eso? ¿No estuvo a la altura? Yo creo que la Cámara de Diputados, si no se mete en este tema, no está a la altura. ¿Por qué? Porque no importa si hay marcha, si no hay marcha, son representantes del pueblo y tienen que tomar cartas en el asunto sobre cada una de las cosas que vos ves. Bueno, mirá, esto no puede esperar. No es solo la universidad, para mí las universidades lo que no puede esperar. Yo creo que lo de los jubilados no puede esperar. Digo, ¿no? Me parece que las cosas que son... A ver, las cosas que son centrales no pueden esperar. Independientemente de eso, creo que se va a lograr. Digamos, por ahí alguno tiene una estrategia, otro tiene otra. A mí me parece que en este caso hay que hacer lo mismo que se hizo en la movilización. En la movilización se puso una sola regla. ¿Cuál era? Para que la gente pueda ir tranquila. Todos le decíamos a la gente, vengan, en el escenario solamente va a haber actores de las universidades públicas, rectores, estudiantes, no va a haber trabajadores y profesores, no va a haber la política que quiera apoyar, bienvenida sea, pero no van a ser actores centrales, lo van a hacer como ciudadanos. Pusiste una regla, se va a leer un documento unificado, lo leyó la presidenta de la Federación Universitaria Argentina. ¿Hay antipolítica ahí, en esto de hacer tanta mella en... No es partidario, porque en definitiva la política se expresa en partidos y los partidos yo no digo que la marcha es apolítica. Yo lo que digo fue apartidaria. O sea, que vos no tenías que pertenecer a un partido para ir. No, digo, yo no, por supuesto, ninguna movilización. Claro, son los partidos ninguna políticos movilización es apolítica. Son instrumentos del ejercicio de la política en el para Congreso, mí ¿no? está bien, y yo lo dije, miren, antes de la marcha, cuando me preguntaban, che, mira, pero apoya a la CGT. Bueno, mirá, la CGT apoya este reclamo y está bien. Históricamente los universitarios que en la Argentina, en su mayoría son trabajadores que estudian, los que cursan en la Argentina, históricamente hicieron revoluciones juntos, los trabajadores y los estudiantes. Ahora, la convocatoria acá era clara, era prioricemos esto porque esto es urgente. Y todo el mundo lo respetó la CGT, lo respetaron los partidos políticos, lo respetaron los dirigentes políticos y lo respetaron los que teníamos la responsabilidad de ser inflexibles en lo que le habíamos dicho a la sociedad. Me parece que la Cámara de Diputados y Senadores tiene que hacer lo mismo. Ponerse de acuerdo en temas. No te vas a poner de acuerdo en todo, porque por algo son partidos políticos distintos. Y creo que lo tiene que hacer la política eso, porque la Argentina tiene muchísimas necesidades urgentes. Bien, Emiliano, entonces en concreto, esto se muda hacia el próximo martes a esa reunión de representantes del gobierno con el Consejo Interuniversitario y ahí saldrá verdaderamente cuál es la posición del gobierno o qué lectura hizo el gobierno de la movilización de ayer. 100%, así va a ser. Y si el gobierno da el presupuesto que se necesita, porque en eso sí estamos todos de acuerdo, que ustedes necesitan el presupuesto para funcionar, ¿qué conversaciones para vos sí hay que dar? Esto de, ¿se reciben el 30% de los estudiantes? ¿Qué pasa con los estudiantes extranjeros? No. ¿Cuáles son las conversaciones que vos sí decís, esto sí es cierto, esto es mito, yo te tiro las cosas que circulan? Yo creo que hay que darlas. Yo soy reformista. ¿Qué quiere decir eso? Yo todas mis ideas las pongo sobre la mesa, las discuto todas. ¿Por qué? Porque si estoy convencido... Nuevo Tan Balance, sin azúcares ni edulcorantes. No tengo problema en discutirlas. Digo, ¿no? Y discuto con datos. Digo, a ver,
¿Se recibe? No se recibe. Mirá, se recibe el 50 y pico. En la Universidad de Buenos Aires se recibe más de la mitad de los que arrancan las carreras. Una cosa es cuando entras al CBC, si te inscribís, si cursás la materia. Discutamos datos. Estudiantes extranjeros, discutamos datos, no depende de las universidades. Eso, primero y principal, el porcentaje general es el 4%. Después, no tomemos como extranjeros a las personas que pueden cursar en la universidad, porque son todos ciudadanos argentinos, son residentes acá, todos tienen que tener DNI, si no, no pueden cursar. Y la mayoría, la gran mayoría de ese 4% general, se queda en la Argentina. Digamos, con lo cual se habla por estas horas. Entonces, yo lo que digo es que pidió Horacio Rodríguez Larreta hace un tiempo sobre este tema, y que ese estudio le dio que lo que aportaban los residentes extranjeros en la ciudad de Buenos Aires era mucho más que la erogación a través de la educación pública. Pero no tengas duda que el fisco argentino pierde muchísimos millones de dólares si vos decís que no entre más nadie que sea extranjero a las universidades argentinas. Muchísimos. ¿Por qué? Porque no vas, vos por un 4% de gente, no vas a cerrar nada, no vas a tener ningún costo menor. Y el ingreso de divisas que tenés por esto es gigantesco. Claro. No es como una de operación. Yo creo que eso tiene el mismo objetivo de decir no hay auditorías sabiendo que hay. Quiere decir no se administra bien. Y lo que no se administra bien, que se investigue y que el que las hace vaya a la justicia y tenga que dar explicaciones. Ahora, el caso ese que decía Horacio Rodríguez Larreta, las principales capitales del mundo tienen un objetivo, atraer estudiantes. ¿Por qué? Porque los estudiantes, primero, no es como alguien que viene a usar un servicio de salud y se va. ¿No? Está 3 días acá, usa un servicio de salud en un hospital público y se va. ¿No? Después vos lo podés discutir, podés estar a favor o no. Acá las personas se tienen que radicar, pagar impuestos, alquilan. Digamos, gastar, digamos, Sí, lo que tributan. Turismo. Por eso, por algo son ciudadanos. Y por otro lado, si eso lo querés cambiar, no se lo pidas a las universidades porque eso es una ley. Si una universidad dice, yo le voy a cobrar a un extranjero para el grado, o no lo dejo escribir, no puede. Te presenta un recurso judicial y lo tenés que hacer igual. Entonces, creo que, como te digo, discutamos todo. ¿Qué pasa con el porcentaje de graduados? Que el gobierno dice se gradúa un porcentaje muy pequeño. Creo que hablaba del 30%. Bueno, 25%. mira, el otro día estaba en un programa de televisión. Alguien me decía eso. Es lo que dice el ingreso, toma. El otro día estaba en un programa de televisión y alguien me decía eso. Le digo, pero ¿sabes cuál es el porcentaje? Bueno, también discutámoslo, porque si vos vas a decir, la Universidad de Buenos Aires tiene el CBC. Claro, Primero, vos tenés un índice de graduación de los que se inscriben. Como inscribirse no tiene costo. Hay mucha gente que se inscribe, después no va. Sí. Un índice de graduación de los que cursan la primera materia del CBC y un índice de graduación de los que cursan la primera materia de la facultad. Sí. Es como que vos digas, mira, en el Nacional Buenos Aires o en el Pellegrini, la tasa de graduados es la misma que cuando se anotan al curso de ingreso. No. ¿Y cuál es la tasa de graduados que vale y cuál es el número? La tasa de graduación en promedio de la Universidad de Buenos Aires está arriba del 56%. De los que pasaron el CBC, digamos. Sí, claro, de los que cursaron las primeras materias en las facultades. Y depende de las carreras. Hay carreras que tienen títulos intermedios. ¿Eso es un número, en términos comparativos, es un buen número, es un mal número? Es un excelente número, porque vos ahí tenés carreras que tienen títulos intermedios. Hay carreras, como por ejemplo, la carrera de Administración de Empresas. Vos podés arrancar a cursarla, tenés el título intermedio que te valida, te da un certificado de que tenés ciertos saberes. No necesitas el título para poder ejercer. Distinto es cuando estudias abogacía, cuando estudias medicina, cuando estudias algo que voi tenés que certificar o contador público. Mira, vos vas a Globan, yo fui a la Universidad de Tandil. Estuve en una reunión con la gente de Globan, nos contaban todo lo que hacen con la Universidad de Ingeniería de Tandil. Y en muchos casos se hacen cursos cortos, no se terminan por ahí recibiendo de ingenieros, pero los saberes que tienen les permiten producir lo que necesitan esas empresas. Hay una formación. A ver, y lo que digo es, discutamos todo. Yo soy reformista, pongo todo sobre la mesa. Discutamos por qué es falso también decir que el hijo del que tiene plata paga lo mismo en la universidad del hijo de la persona que apenas puede ir con el colectivo. Porque vos financiás el Estado con impuestos y le cobrás al que más tenés, al que más tiene, no al que lo usa. ¿No? Si no, cuando vos caes, si yo pago impuesto a la ganancia, si voy a un hospital público tengo que pagar, si hago una infracción y voy detenido, tengo que pagar mi detención, no. Digamos, se supone que uno recauda en base
a la riqueza que tiene cada contribuyente, Se no a lo supone. que usás. Hay que ver si se llega Bueno, a eso. hay que hacerlo. A ver, Emiliano, más allá de vicerrector de la UBA, te interpelo como dirigente radical, porque el presidente Javier Milei terminó su discurso en la Fundación Libertad y dejó, entre varias, esta frase que compartimos, a ver qué piensa Emiliano. No solo eso, digamos, cuando termine el año le habremos devuelto al sector privado 15 puntos del PBI en ahorro. ¿Quieren saber cómo va a crecer la economía? Va a subir como pedo de buzo. Pero no hay ancla nominal. Menos mal. Bien, la economía se va para arriba como pedo de buzo el presidente de la Nación, la Fundación Libertad. Emiliano. Ojalá. Ojalá pase. Mientras no sea un requisito para que eso pase, que los jubilados tengan que cobrar menos, que las universidades no tengan presupuesto, bienvenido que sea que pase. Hernán. Bueno, la verdad que es difícil por una sencilla razón. Perdón, pedo de buzo es línea recta para arriba, ni siquiera es en B, ¿no? Porque Sí, no. es directamente me quedé pensando vertical. en la física del asunto. Es vertical, sería una especie de así. Claro, ni siquiera es B corta. Es una B corta así, No directa. es mi especialidad, pero todos No, hemos es que no es tenido letra eso ya. alguna experiencia, digamos. Bajo el agua, en general, tiende a subir línea recta hacia arriba. Lo que pasa es que hay un temita, que es que el ajuste no significa ahorro, porque el ajuste es haberle recortado 35% a los jubilados. Entonces el ahorro no está. Vos estás hablando del fundamento del rebote, que es el ahorro y la inversión, claro, digamos. porque él dice, hacemos un recorte fiscal y con eso generamos ahorro, porque recortamos al sector privado. Al sector privado se lo recortaste, a los jubilados, ¿qué son? A mí me da un poquito de miedo la imagen porque estamos tratando de no hundirnos y nos da la imagen de que tenemos que ir abajo, porque el No pedo está de mal el buzo enfoque. está en el fondo. Y yo creo que el problema si vas de buzo es que a veces te quedas sin aire. Claro. Hay que ver si llegás después para Llegaste arriba. muy ¿no? abajo. Emiliano, gracias por haber Gracias a ustedes. venido. Y bueno, insisto con esto. Me parece importante ponerle un... Porque a veces en la Argentina algunas agendas van y vienen. La semana que viene, quién sabe quién sea el gran protagonista, el tema o la persona. Próximo martes hay una reunión del gobierno. Entiendo, esto es información de este rato, que hay un cambio de interlocución por parte del gobierno. Se reunirá con rectores y rectoras y el martes sabremos qué lectura hizo el gobierno de la movilización de ayer. Fer, Melody, Hernán, nos estamos despidiendo, estamos cerrando. Mañana nos vamos a encontrar. Quiero agregar este elemento. Mañana, esta también es información de este rato, está confirmado el trabajo en comisión para la ley Bases. Habla un plenario de comisiones y se supone el gobierno confía en que tiene los votos, y luego la semana que viene ir al recinto. ¿Cómo? El lunes. Para votarla el lunes. Bueno, también va a ser interesante a ver cómo todo esto repercute en esa discusión. Nos reencontramos mañana a las 9 de la noche. Quédense, Babi Checopar a continuación. Basta, Babi. Chau.